Cuando un hombre que lo posee todo descubre que no tiene nada, a veces es necesario que alguien muy sencillo llegue pidiendo un favor para que él entienda el verdadero significado de la palabra riqueza. El corazón tiene una matemática propia, donde la suma de dos soledades puede resultar en el amor más puro que jamás haya existido. Antes de comenzar este viaje emocional, no olvides suscribirte al canal para recibir historias emocionantes todos los días. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encantará saber hasta dónde está llegando esta historia. Y ya deja tu like para ayudarnos a seguir trayendo nuevas narrativas que tocan el alma. El silencio del ático en el barrio más exclusivo de Madrid era roto solo por el sonido distante del tráfico allá abajo, 23 pisos por debajo de la soledad de Felipe Andrade. A sus 45 años, el empresario había conquistado todo lo que un hombre podría desear en términos materiales, pero caminaba por los pasillos de mármol italiano de su casa como un fantasma elegantemente vestido, perdido en su propio reino de vacío. La vista panorámica de la ciudad a través de los ventanales de suelo a techo debería impresionar a cualquier visitante, pero Felipe ya no recordaba la última vez que se había detenido a admirarla. Los últimos 3 años habían sido una sucesión de días idénticos, construyendo un imperio empresarial mientras su vida personal se marchitaba como una planta sin agua en una maceta de oro. Lucía Fernández ajustaba los últimos detalles de la mesa del comedor que Felipe probablemente ni notaría. Después de 3 años trabajando en esa casa, ella había aprendido a ser casi invisible, eficiente y discreta como una sombra que mantenía todo funcionando perfectamente. A sus 35 años, la mujer de Cuenca llevaba en los ojos la sabiduría simple de quien conocía el valor de cada céntimo y el peso de cada responsabilidad. 2 veces al mes, religiosamente, Lucía enviaba la mitad de su salario a su familia en el interior castellano manchego. Su madre, doña Carmen, luchaba contra una enfermedad del corazón que exigía medicamentos caros y consultas frecuentes. El sueño de estudiar enfermería, que Lucía había pospuesto cuando su padre perdió el empleo en la fábrica de loza, permanecía guardado en el fondo de su corazón como una foto descolorida de un futuro que quizás nunca llegaría. Felipe pasó por el comedor sin siquiera levantar los ojos del móvil, donde seguía las cotizaciones de la bolsa con la misma pasión que otros hombres reservaban para el fútbol o la familia. Lucía lo saludó con un respetuoso «Buenas tardes, señor Felipe», recibiendo en respuesta un saludo distraído. Siempre era así. 3 años de convivencia diaria, y apenas habían intercambiado más que formalidades profesionales. El teléfono de la cocina sonó en el momento exacto en que Felipe decidió buscar un vaso de agua mineral importada en la nevera de acero inoxidable. Lucía atendió con la voz dulce que reservaba para llamadas familiares, sin imaginar que su jefe se había detenido al otro lado de la puerta de cristal, no por curiosidad, sino porque el tono de desesperación en su voz había cortado su distracción como una cuchilla. «Carla, ya no sé qué hacer», susurraba Lucía, con la voz entrecortada. «Sabes cómo es nuestra familia. Mamá está tan débil, pero insiste en ir a tu boda. Y conoces la tradición. Si aparezco sola, se pasarán el resto de la fiesta hablando, haciendo preguntas, preocupando a mamá». Felipe debería haberse alejado, respetando la privacidad de la empleada, pero algo en la vulnerabilidad de aquella voz lo mantuvo paralizado. Era la primera vez en años que escuchaba emoción genuina, dolor real, necesidad humana sin disfraces ni intereses financieros detrás. «Necesito un novio para mañana», continuó Lucía con una risa amarga que no consiguió ocultar la desesperación. «Sé que parece una locura, pero no soporto más ver la mirada preocupada de mamá cada vez que surge el tema del matrimonio. Tiene miedo de irse de este mundo sin verme feliz y yo no tengo el valor de contarle que nunca me sobró tiempo para tener novio, porque todo mi tiempo libre fue para cuidar a la familia». Felipe sintió algo que hacía mucho tiempo no experimentaba: empatía. Reconoció en su dolor un espejo distorsionado de su propia soledad. ¿Cuántas veces había llegado solo a eventos importantes, fingiendo que su vida estaba completa? ¿Cuántas noches había cenado solo en esa mesa para 12 personas,
rodeado de lujo pero completamente aislado de cualquier conexión humana verdadera. No, Carla, no necesitas cancelar nada. Lucía seguía al teléfono. Me las arreglaré. Tal vez consiga inventar una excusa, decir que se enfermó, no sé, pensaré en algo. Lo importante es que tú seas feliz en tu día especial. La llamada terminó, y Lucía permaneció algunos segundos con el teléfono en la mano, respirando hondo para contener las lágrimas. Felipe podía verla a través del cristal, una mujer fuerte, intentando encontrar fuerzas que ya no tenía, cargando sola un peso que debería ser compartido. Por un momento, el empresario dudó. Su vida se había vuelto tan controlada, tan predecible, que cualquier cambio en la rutina lo asustaba. Pero había algo en la situación de Lucía que despertaba en él una humanidad que pensaba haber perdido para siempre. Tal vez fuera la sinceridad de su desesperación, tan diferente de las lágrimas calculadas de las mujeres que lo buscaban interesadas solo en su cuenta bancaria. Felipe golpeó ligeramente la puerta de la cocina antes de entrar. Lucía se giró rápidamente, secándose los ojos con el dorso de la mano y tratando de recomponer su semblante profesional de siempre. Disculpe, señor Felipe, no imaginé que usted todavía estuviera en casa. Si prefiere, puedo terminar de limpiar la cocina más tarde. Lucía, dijo Felipe, y por primera vez en 3 años pronunció el nombre de la empleada mirándola directamente a los ojos. Escuché su conversación, no por curiosidad, sino porque sucedió. Y me gustaría hacerle una propuesta que puede sonar extraña, pero que quizás nos ayude a ambos. Lucía parpadeó varias veces, confusa. Su jefe nunca había mostrado interés en su vida personal y ahora estaba allí, con una expresión diferente en el rostro, como si por primera vez realmente la estuviera viendo como persona. No entiendo, señor. Usted necesita un novio para mañana, y yo me cansé de llegar solo a todas partes. Sé que nuestra situación es inusual, pero quizás podamos ayudarnos mutuamente. Yo podría ir con usted a la boda de su hermana, representar ese papel por un día. Lucía se quedó boquiabierta. De todas las posibilidades que había imaginado, jamás se le había pasado por la cabeza que su jefe millonario pudiera ofrecerse a resolver su problema. La diferencia entre los dos mundos era tan grande que la propuesta sonaba surrealista. Señor Felipe, quiero decir, usted ni siquiera me conoce bien, y es una boda sencilla en el campo, muy diferente de lo que usted está acostumbrado. Quizás sea exactamente eso lo que necesito, respondió Felipe, sorprendido por su propia sinceridad. Hace mucho tiempo que no participo en algo genuino, donde las personas estén allí por amor real, no por interés. Y usted trabaja en mi casa desde hace 3 años, con una dedicación que me impresiona. Conozco su carácter, su honestidad. Eso es más de lo que puedo decir de muchas personas de mi círculo social. Lucía todavía intentaba procesar la oferta. La idea de presentar a su jefe millonario a la familia conservadora de Cuenca la asustaba y la intrigaba al mismo tiempo. Sería una mentira, pero una mentira que podría dar paz mental a su madre enferma. ¿Y qué ganaría usted con eso?, preguntó ella, desconfiada. Había aprendido en la vida que cuando algo parecía demasiado bueno para ser verdad, generalmente había una trampa escondida. Felipe pensó por un momento antes de responder. Sinceramente, no lo sé. Quizás la oportunidad de sentirme útil para alguien de verdad, quizás la oportunidad de descubrir cómo es participar en un evento donde las personas realmente se preocupan unas por otras. Hace mucho tiempo que no experimento eso. La vulnerabilidad en su voz tocó algo profundo en el corazón de Lucía. Por primera vez vio más allá de la fachada del empresario exitoso y reconoció a un hombre tan solitario como ella, aunque por razones completamente diferentes. La boda es mañana por la tarde en Cuenca, dijo ella vacilante. Es un pueblo pequeño y mi familia, son personas sencillas, trabajadores del campo, gente que nunca ha salido de allí. ¿Será que usted conseguiría, cómo puedo decir, adaptarse? Lucía, yo crecí en una hacienda en Ávila antes de que mi padre hiciera fortuna en el agronegocio. Sé cómo es la vida en el campo, aunque me haya alejado de eso en los últimos años, y si es para ayudarla, me adaptaría a cualquier situación. El móvil de Felipe sonó interrumpiendo el momento,
Era una llamada de negocios que normalmente atendería inmediatamente, pero por primera vez en mucho tiempo miró el aparato y simplemente colgó la llamada. Lucía notó el gesto y se quedó aún más sorprendida. «¿Entonces usted habla en serio?», preguntó ella todavía incrédula. «Completamente en serio. Pero necesito que entienda una cosa. No estoy haciendo esto por pena o caridad. Lo estoy haciendo porque, de alguna manera extraña, creo que ambos lo necesitamos. Usted necesita un acompañante, y yo necesito una razón para salir de esta prisión dorada que construí a mi alrededor». Lucía miró por la ventana de la cocina, viendo el jardín perfectamente cuidado donde nunca veía a Felipe pasear. Imaginó a su madre conociendo a aquel hombre elegante y educado. Imaginó el alivio en los ojos enfermos de doña Carmen al ver que su hija no estaba sola en el mundo. «Está bien», dijo ella finalmente. «Acepto su propuesta, pero con una condición. Allí usted no es mi jefe. Usted es... bueno, usted es mi novio. Eso significa que tendremos que tratarnos de forma diferente, actuar como una pareja de verdad». Felipe asintió, sintiendo una mezcla extraña de nerviosismo y expectativa. «Entendido. ¿Y cómo debo comportarme? ¿Hay algo específico que su familia espere saber sobre mí?» «Pensaré en eso», respondió Lucía, todavía intentando creer lo que estaba sucediendo. «Pero por ahora, creo que es mejor mantener las cosas simples. Puede ser un empresario de Madrid que conocí. Bueno, veremos, quizás a través de una amiga, alguien que está interesado en conocer el interior». «Parece un buen plan», asintió Felipe. «¿A qué hora necesitamos salir mañana?» «La boda es a las 3 de la tarde. Si salimos temprano por la mañana, llegamos con tiempo de arreglarnos y yo presentarlo a la familia antes de la ceremonia». Felipe asintió afirmativamente, y por primera vez en años sintió algo parecido al entusiasmo por un evento futuro. «Entonces está decidido. Mañana seré su novio por un día». Cuando Lucía volvió a sus quehaceres domésticos, había algo diferente en el ambiente de la casa. Era como si una puerta que había estado cerrada por años hubiera sido finalmente abierta, permitiendo que una brisa fresca circulara por los pasillos de mármol. Felipe permaneció en la cocina unos minutos más, observando a Lucía trabajar con la misma eficiencia de siempre, pero ahora viendo en ella no solo a la empleada, sino a la persona. La mujer que renunciaba a sus sueños para cuidar a su familia, la hija dedicada que cargaba sola un peso que debería ser compartido. Por primera vez en 3 años, Felipe no cenó solo. Le pidió a Lucía que preparara algo sencillo y comieron juntos en la mesa de la cocina, conversando sobre detalles prácticos del viaje del día siguiente. Pero por debajo de la conversación superficial, ambos sentían que algo fundamental había cambiado entre ellos. Una barrera invisible había caído, y aunque aún no sabían exactamente lo que eso significaba, los dos intuían que aquel día tenía el potencial de transformar sus vidas para siempre. El cielo de Madrid oscurecía afuera, pintando la ciudad con tonos dorados que Felipe no notaba desde hacía años. Pero aquella noche, mientras finalizaban los preparativos para el viaje, se sorprendió observando los colores del atardecer a través de la ventana de la cocina, sintiendo algo que había olvidado cómo nombrar: esperanza. El viaje de Madrid a Cuenca nunca había parecido tan largo para Lucía, que observaba por la ventana del Mercedes-Benz de Felipe los paisajes conocidos acercarse mientras su corazón latía cada vez más rápido. A su lado, el empresario conducía en silencio, ocasionalmente ajustando el espejo retrovisor o cambiando la estación de la radio, señales nerviosas que ella jamás había notado en sus 3 años de convivencia profesional. Felipe había elegido ropa más casual para la ocasión: un pantalón de vestir oscuro y camisa de vestir blanca sin corbata, pero aún así emanaba una elegancia natural que contrastaba con la simplicidad que los esperaba. Lucía vestía su mejor vestido, un modelo azul marino que había comprado especialmente para ocasiones familiares importantes, y llevaba en el bolso un par de zapatos bajos para cambiarse después de la ceremonia religiosa. «Cuéntame más sobre su familia», dijo Felipe cuando entraron en la carretera que llevaba al interior castellano-manchego. «Necesito saber algunos detalles básicos para no cometer errores». Lucía respiró hondo, organizando mentalmente la información.
Mi padre, José, trabajó 30 años en la fábrica de loza hasta que cerró. Ahora hace pequeños trabajos de carpintería y ebanistería. Mi madre, Carmen, siempre ha sido ama de casa, pero desde que enfermó ya no puede hacer las cosas pesadas. Carla, mi hermana menor, es profesora de la escuela municipal y se casa con Marco, que trabaja en la cooperativa de productos lácteos. ¿Y cómo vamos a explicar cómo nos conocimos?, preguntó Felipe, demostrando una preocupación genuina por hacer todo bien. Estuve pensando en eso toda la noche, admitió Lucía. ¿Qué tal si usted fuera un cliente de una empresa donde yo trabajaba antes? Alguien que me notó por mi eficiencia y educación, y luego nos encontramos por casualidad en Madrid. Felipe asintió pensativo. Tiene sentido. ¿Y cuánto tiempo llevaríamos saliendo en esa versión? Unos 6 meses estaría bien. Tiempo suficiente para ser serio, pero no tanto como para que esperen un compromiso inmediato. El paisaje urbano daba paso gradualmente a campos verdes y pequeñas propiedades rurales. Felipe se sorprendió observando las vacas pastando tranquilamente, las casas sencillas con patios floridos, los hombres trabajando la tierra con las manos sucias y rostros quemados por el sol. Era un mundo que había conocido en la infancia, pero del que se había distanciado completamente en la carrera por el éxito empresarial. «Felipe», dijo Lucía vacilante, «¿está seguro de que quiere hacer esto? Todavía estamos a tiempo de volver. Puedo inventar que se enfermó, que tuvo una emergencia de trabajo. ¿Por qué pregunta eso ahora? Porque cuanto más nos acercamos, más real se vuelve esto, y más me doy cuenta de la diferencia entre nuestros mundos. Mi familia lo notará. Pueden ser sencillos, pero no son tontos. Se darán cuenta de que usted no es una persona común». Felipe redujo la velocidad cuando entraron en la carretera que llevaba al centro de Cuenca. Las calles empedradas, las casas coloniales bien conservadas, el ritmo más lento de la vida del interior, le trajeron recuerdos que había enterrado hacía años. «Lucía, cuando yo era niño, pasaba los fines de semana en la hacienda de mi abuelo. Me levantaba temprano para ordeñar las vacas, ayudaba en la cosecha, jugaba descalzo en el patio. El dinero cambió mi vida de muchas formas, pero también me robó la simplicidad. Quizás hoy descubra si todavía consigo reconectar con esa parte de mí». El tono sincero en su voz tocó profundamente a Lucía. Por primera vez, vislumbró al hombre detrás de la fachada empresarial, alguien que quizás había perdido algo precioso en el proceso de ganarlo todo. La casa de la familia Fernández estaba en una calle tranquila, con aceras de piedra portuguesa y árboles frondosos que ofrecían una sombra generosa. Era una construcción sencilla pero bien cuidada, con un jardín florido en la parte delantera y un porche donde 2 mecedoras sugerían noches tranquilas de conversación. «Es aquí», dijo Lucía, señalando la casa pintada de amarillo claro con detalles en blanco. «Recuerde, dentro usted es Felipe, mi novio desde hace 6 meses, que trabaja en negocios en Madrid, pero tiene origen en el campo». Felipe estacionó el coche y por un momento se quedaron los dos en silencio, absorbiendo la magnitud de lo que estaban a punto de hacer. Un perro ladró en la casa vecina, niños jugaban en la calle y el aroma de comida casera les llegaba traído por la brisa de la tarde. «¿Listo?», preguntó Lucía, colocando la mano en la manilla de la puerta. «Listo», respondió Felipe, pero su voz llevaba una mezcla de nerviosismo y curiosidad. La puerta de la casa se abrió antes incluso de que ellos llamaran. Doña Carmen Fernández apareció en el umbral, una mujer de cabellos grises y rostro marcado por la vida, pero con ojos que brillaban de alegría al ver a su hija. Estaba visiblemente más delgada y frágil desde la última visita de Lucía, pero su sonrisa era genuina y cálida. «Mi hija querida», exclamó abriendo los brazos para recibir a Lucía en un abrazo apretado. «Qué guapa estás, y este debe ser Felipe, de quien me contaste». Felipe extendió la mano educadamente, pero doña Carmen la ignoró y lo atrajo a un abrazo maternal que lo tomó completamente por sorpresa. Hacía años que alguien lo saludaba con tanta espontaneidad y cariño genuino. «Sea bienvenido a nuestra casa, mi hijo. Lucía ha hablado tanto de usted que ya forma parte de la familia». José Fernández apareció detrás de su esposa, un hombre de estatura media con manos callosas por el trabajo y expresión bondadosa pero cautelosa.
Saludó a Felipe con un apretón de manos firme, evaluando al joven con la mirada experimentada de quien sabía reconocer el carácter de las personas. Mucho gusto en conocerlo, Felipe. Espero que haya tenido un buen viaje. Mucho gusto, señor José. El viaje fue estupendo y el paisaje aquí es hermoso. Lucía siempre habla con mucho cariño del pueblo donde creció. La respuesta pareció agradar al padre de Lucía, que relajó un poco la postura. Vamos a entrar. No se queden ahí al sol. Carmen preparó un almuerzo especial para ustedes. La sala de la casa era pequeña pero acogedora, con muebles antiguos pero bien conservados, fotografías familiares en las paredes y flores frescas en jarrones esparcidos por los rincones. Felipe se sentó en el sofá de ganchillo hecho a mano e inmediatamente se sintió transportado a su infancia, cuando visitaba a parientes en el campo. Carla llegó poco después, una versión más joven de Lucía, con la misma dulzura en los ojos, pero una energía más expansiva. Estaba acompañada de Marco, un joven simpático de rostro honesto que claramente la adoraba. «Así que usted es el famoso Felipe», dijo Carla, abrazándolo como si fuera un viejo amigo. «Lucía no para de hablar de usted, pero confieso que me moría de curiosidad. Y yo de conocer a su familia», respondió Felipe naturalmente. «Ella siempre habla de ustedes con tanto amor que me siento como si ya los conociera». Marco se acercó para saludarlo. «Hombre, qué coche más bonito hay fuera. Mercedes, ¿verdad? Debe haber costado una fortuna». Felipe sintió un momento de tensión, dándose cuenta de que su intento de discreción no había funcionado completamente. «Fue una inversión para el trabajo», dijo modestamente. «Necesito viajar bastante por los negocios». Doña Carmen volvió de la cocina trayendo una bandeja con zumo de maracuyá, recién hecho, y galletas caseras. «Felipe, cuénteme un poco sobre usted. Lucía dijo que se conocieron en Madrid, pero que usted también tiene origen en el campo». Felipe aceptó el zumo, notando el sabor casero tan diferente de todo lo que consumía en Madrid. «Sí, doña Carmen. Nací en Ávila, en una hacienda. Mis abuelos eran productores rurales. Luego me mudé a Madrid para estudiar y terminé quedándome allí, trabajando en agronegocios». La versión simplificada de la verdad pareció satisfacer la curiosidad inicial, y la conversación fluyó naturalmente hacia otros asuntos. Felipe se vio genuinamente interesado en las historias que José contaba sobre los tiempos en la fábrica, en la pasión de Carla por la educación, en los planes simples pero felices de la pareja de novios. «¿Y ustedes cuándo piensan en casarse?», preguntó doña Carmen de repente, haciendo que Lucía casi se atragantara con el zumo. Felipe percibió la incomodidad de su compañera y respondió con naturalidad. «Todavía nos estamos conociendo mejor, doña Carmen, pero puedo garantizar que Lucía es una mujer especial, y cualquier hombre sería afortunado de tenerla como esposa». La respuesta trajo una sonrisa de alivio al rostro de la madre de Lucía, que claramente estaba ansiosa por ver a su hija mayor establecida sentimentalmente. El almuerzo fue servido en la mesa de la cocina, un banquete sencillo pero abundante: pollo de corral con quimbombó, arroz suelto, frijoles charros, longaniza manchega y col rehogada. Felipe elogió sinceramente cada plato, despertando el orgullo visible de doña Carmen. «Hacía tiempo que no comía una comida tan rica», dijo él, y no estaba mintiendo. La comida casera, condimentada con cariño, tenía un sabor que ningún restaurante sofisticado conseguía reproducir. «Lucía cocina igual que su madre», comentó José. «Aprendió desde pequeña, siempre fue la más responsable de las dos». «Es verdad», confirmó Felipe, mirando cariñosamente a Lucía. «Ella tiene un don especial para cuidar a las personas». Lucía se sonrojó con el elogio, sintiendo una mezcla extraña de vergüenza y placer. Felipe estaba interpretando el papel con una naturalidad que la sorprendió, pero más que eso, había una sinceridad en sus palabras que la hacía cuestionar dónde terminaba la actuación y comenzaba algo real. Después del almuerzo, mientras las mujeres se preparaban para la boda, Felipe se quedó en el porche conversando con José y Marco. El padre de Lucía había perdido la desconfianza inicial y ahora hablaba abiertamente sobre sus preocupaciones por su esposa enferma, los desafíos financieros, la gratitud por su hija que trabajaba en Madrid para ayudar a la familia.
Lucía siempre fue nuestra niña de oro, dijo José, observando las nubes que se formaban en el cielo de la tarde. Inteligente, dedicada, con un corazón más grande que su cuerpo, pero me preocupo por ella allá en la ciudad grande, sola, trabajando tanto. Felipe sintió un nudo en el pecho al escuchar aquellas palabras. Durante 3 años él había visto a Lucía solo como una empleada eficiente, sin considerar jamás los sacrificios que ella hacía, la soledad que enfrentaba, los sueños que había pospuesto. Señor José, puedo garantizar que Lucía es respetada y admirada por todos los que la conocen, y ya no está sola, dijo Felipe, sorprendiéndose con la emoción en su propia voz. El hombre asintió satisfecho. Me alegra saber eso. Una hija como ella merece ser cuidada, no solo cuidar de los demás. Cuando las mujeres reaparecieron listas para la ceremonia, Felipe sintió el corazón acelerarse. Lucía estaba hermosa con un vestido floreado que realzaba su belleza natural, con el cabello recogido de forma elegante y una sonrisa que iluminaba su rostro. Por primera vez, él la vio no como empleada o como parte de la familia que estaba conociendo, sino como mujer, y el descubrimiento lo perturbó profundamente. «Estás hermosa», dijo él ofreciéndole el brazo para acompañarla hasta el coche. «Gracias», respondió ella sonrojada. «Tú también estás muy guapo». La iglesia quedaba a pocas cuadras de la casa, una construcción centenaria con campanarios y vidrieras coloridas que contaban historias bíblicas. La campana sonó anunciando el inicio de la ceremonia, y personas sencillas pero elegantemente vestidas llegaban de todos lados, saludándose con la familiaridad de quienes se conocen desde hace generaciones. Felipe y Lucía entraron juntos en la iglesia, él con la mano respetuosamente apoyada en su espalda, ella agarrando su brazo con creciente naturalidad. Se sentaron en los bancos reservados para la familia, y Felipe se vio rodeado de tíos, primos, vecinos y amigos que lo recibieron como si fuera realmente el novio de Lucía. Cuando la marcha nupcial comenzó a sonar en el viejo órgano de la iglesia, todos se volvieron para ver a Carla entrando del brazo de su padre. La novia estaba radiante, con un vestido sencillo pero elegante y una sonrisa que mostraba pura felicidad. Marco, esperando en el altar, no podía contener las lágrimas de emoción. Durante la ceremonia, Felipe observó a las personas a su alrededor, vio la emoción genuina en los rostros, el amor verdadero que unía no solo a los novios, sino a toda aquella comunidad. Notó cómo doña Carmen sujetaba firmemente la mano de Lucía, cómo José disimulaba las lágrimas de orgullo, cómo los amigos de los novios sonreían con sinceridad. Era tan diferente de los eventos sociales que frecuentaba en Madrid, donde las personas parecían estar siempre interpretando papeles, calculando ventajas, midiendo palabras. Allí, en la simplicidad de aquella iglesia del interior, él redescubría el significado de las palabras familia, comunidad, amor verdadero. Cuando el sacerdote declaró a los novios marido y mujer, toda la iglesia estalló en aplausos y lágrimas de alegría. Felipe se vio aplaudiendo con genuino entusiasmo, contagiado por la energía positiva que llenaba el ambiente. «Ellos son muy felices juntos», susurró Lucía en su oído, y Felipe sintió un escalofrío inexplicable con la cercanía de su voz. «Se nota», respondió él, mirándola a los ojos con una intensidad que los dos sintieron, pero no supieron cómo interpretar. La fiesta sería en la casa de la familia, donde se había preparado un espacio en el patio con mesas, sillas y una pequeña pista de baile improvisada. La decoración era sencilla pero cuidada, con flores del jardín, luces de fiesta y guirnaldas coloridas extendidas entre los árboles. A medida que la tarde avanzaba, Felipe se vio cada vez más relajado e integrado. Bailó al ritmo de la música alegre con Lucía, conversó sobre agricultura con los hombres mayores, jugó con los niños que corrían entre las mesas, elogió sinceramente la comida preparada por las mujeres de la familia. «Te estás desenvolviendo muy bien», dijo Lucía cuando se detuvieron a descansar después de una canción más animada. «No estoy fingiendo», respondió Felipe, sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad. «Hacía años que no me sentía tan en casa». Lucía lo estudió con atención. Había algo diferente en él desde que llegaron,
como si el hombre distante y controlado que conocía desde hacía 3 años estuviera dando paso a alguien más espontáneo, más humano. «Felipe», dijo ella vacilante, «¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Claro. ¿Por qué realmente aceptó venir? Sé que dijo que necesitaba salir de su prisión dorada, pero hay algo más, ¿no es así?» Felipe se quedó en silencio por un largo momento, observando a la gente bailando, riendo, viviendo plenamente el momento. Cuando finalmente respondió, su voz estaba cargada de una vulnerabilidad que él rara vez mostraba. «Porque en los últimos 3 años, usted fue la única persona real en mi vida, y cuando la escuché pidiendo ayuda, me di cuenta de que quizás yo también necesitaba ayuda, solo que nunca tuve el valor de pedirla». La confesión creó entre ellos un momento de intimidad inesperada, una conexión que iba más allá de la actuación que habían acordado. Lucía sintió el corazón acelerarse, confusa entre la gratitud por el favor que él estaba haciendo y algo más profundo que comenzaba a despertar. La fiesta continuó hasta la noche, con música, baile e historias que se extendieron hasta las primeras horas de la madrugada. Felipe y Lucía permanecieron juntos todo el tiempo, y a medida que las horas pasaban, la línea entre representación y realidad se volvía cada vez más tenue. La mañana siguiente trajo consigo una atmósfera diferente, como si la magia de la fiesta anterior hubiera dejado algo suspendido en el aire. Felipe despertó en la habitación de huéspedes de la casa de los Fernández, un alojamiento sencillo pero acogedor que doña Carmen había preparado con cariño especial. El aroma de café fresco y pan casero llegaba de la cocina, mezclado con los sonidos matutinos de la vida del interior que hacía mucho que él no experimentaba. Lucía había pasado la noche en la habitación de su infancia, compartiendo el espacio con recuerdos de una adolescencia marcada por la responsabilidad precoz. Se había despertado temprano, como siempre, pero esta vez no fue el despertador interno de la obligación lo que la sacó del sueño, sino una inquietud extraña relacionada con el hombre que dormía en la habitación de al lado. Durante la fiesta, hubo momentos en que la representación parecía tan natural que ella misma había olvidado que no era más que una actuación. La forma en que Felipe la miraba al bailar, cómo su mano se ajustaba perfectamente en la curva de su espalda, cómo sonreía cuando ella se reía de alguna broma de los tíos, todo parecía demasiado genuino para ser solo teatro. «Buenos días, mi hija», saludó doña Carmen cuando Lucía apareció en la cocina. «Felipe ya se despertó. Está conversando con tu padre en el patio. Qué muchacho tan educado, Lucía. ¿Y cómo te mira?» Hacía mucho tiempo que no veía a un hombre mirar a una mujer de esa manera. Lucía sintió que el rostro le ardía. «¿De qué manera, mamá?» «Como si fueras lo más preciado del mundo, como tu padre me miraba cuando éramos novios». Doña Carmen sonrió con nostalgia. «Él te ama de verdad, mi hija. Cualquier madre lo vería». El corazón de Lucía se disparó. Si hasta su madre, con toda la experiencia de vida, estaba convencida de la autenticidad de los sentimientos de Felipe, quizás había algo allí que ni ella misma había percibido. O quizás Felipe era simplemente un actor mejor de lo que imaginaba. En el patio, Felipe ayudaba a José a reparar una valla que había cedido durante la fiesta de la noche anterior. Tenía las mangas remangadas, sudor en la frente, y trabajaba con una competencia que sorprendió al padre de Lucía. «Usted entiende de carpintería», comentó José manejando la madera con habilidad. «Aprendí en la hacienda de mi abuelo», respondió Felipe, clavando una tabla con precisión. Él decía que un hombre que no sabe trabajar con las manos nunca entenderá el verdadero valor de las cosas. José detuvo el trabajo por un momento y observó al joven. Su abuelo era sabio, y usted no es como los empresarios de la ciudad que he conocido. Hay algo diferente en usted. Quizás sea porque me perdí en el camino y ahora estoy intentando encontrarme de nuevo», dijo Felipe, sorprendido por su propia sinceridad. «¿Y Lucía tiene que ver con eso?» La pregunta tomó a Felipe desprevenido. Dejó de martillar y miró al hombre que lo observaba con la perspicacia de quien conocía la vida. «Más de lo que imaginé cuando acepté venir aquí», admitió. José asintió satisfecho. «Ella es especial, nuestra Lucía. Siempre fue la más responsable, la que renunció a sus propios sueños para cuidar a la familia,
Merece a alguien que la valore de verdad. ¿Y cuáles eran esos sueños?, preguntó Felipe, dándose cuenta de que había mucho sobre Lucía que desconocía. Enfermería. Desde pequeña decía que quería cuidar a las personas, ayudar a quienes sufrían. Incluso se inscribió para el examen de ingreso a la universidad, años atrás, pero cuando yo perdí el empleo y Carmen enfermó, José dejó la frase en el aire, el peso de los sacrificios no dichos flotando entre ellos. Felipe sintió un nudo en el pecho. Durante 3 años, Lucía había trabajado en su casa con dedicación ejemplar, y él nunca le había preguntado sobre sus sueños, sus planes, sus aspiraciones. Simplemente había asumido que ella estaba satisfecha con la posición, sin considerar que quizás estaba allí por necesidad, no por elección. El examen de ingreso todavía existe, dijo Felipe pensativo. Claro, pero ahora ella tiene compromisos, responsabilidades, y estudiar cuesta dinero que no tenemos. Quizás existan formas de resolver eso, murmuró Felipe, más para sí mismo que para José. Lucía apareció en la puerta trasera, interrumpiendo la conversación. El desayuno está listo. Mamá dijo que tienen que comer antes de que se enfríe. Felipe la observó con nuevos ojos, viendo más allá de la mujer que conocía superficialmente. Veía ahora a la joven que había soñado con cuidar a las personas, que había sacrificado sus ambiciones por la familia, que seguía enviando la mitad de su salario a casa, aún viviendo modestamente en Madrid. ¿Estás bien?, preguntó ella, notando la intensidad de su mirada. Estoy genial, respondió Felipe, pero su voz llevaba un tono pensativo que no pasó desapercibido para Lucía. El desayuno fue una comida sencilla pero abundante, pan casero todavía tibio, mantequilla de la hacienda vecina, mermelada de melocotón hecha por doña Carmen, café recién hecho y leche fresca. Felipe saboreó cada sorbo, cada trozo, redescubriendo sabores que su infancia había conocido, pero que la sofisticada vida adulta había borrado. «Felipe», dijo doña Carmen sirviendo más café en su taza, «¿se va a llevar a nuestra Lucía hoy?». La pregunta creó un momento de silencio incómodo. Habían acordado regresar a Madrid a la mañana siguiente de la boda, pero la realidad del fin de la actuación pesaba sobre los dos como una nube cargada. «Necesitamos regresar, doña Carmen», respondió Lucía rápidamente. «Tenemos trabajo mañana temprano. Pero ustedes regresan pronto, ¿verdad? Especialmente usted, Felipe. Ahora que forma parte de la familia, esperamos verlo más a menudo». Felipe intercambió una mirada rápida con Lucía. ¿Cómo explicar que probablemente aquella sería la única visita? ¿Cómo volver a la rutina de jefe y empleada después de todo lo que había sucedido? «Claro, doña Carmen, siempre que sea posible estaremos aquí». La respuesta pareció satisfacer a la madre de Lucía, que sonrió aliviada. José se levantó de la mesa y le hizo una señal a Felipe para que lo acompañara al porche. «¿Puedo hablar con usted en privado?». Afuera, lejos de los oídos femeninos, José fue directo al grano. «Felipe, usted me cae bien. Vi cómo trató a nuestra familia ayer, con respeto y cariño genuino. Vi también cómo mira a Lucía, y cómo ella lo mira a usted cuando piensa que nadie está viendo». Felipe esperó, presintiendo que algo importante venía. «Solo quiero dejar una cosa clara. Lucía es una mujer de 35 años que ya ha sufrido lo suficiente. No quiero que jueguen con sus sentimientos. Si sus intenciones son serias, tiene nuestra bendición. Si no lo son, es mejor ser honesto ahora que herirla después». La seriedad en la voz del hombre mayor tocó profundamente a Felipe. Él había entrado en aquella situación pensando en hacer un favor, pero ahora se veía ante expectativas reales, sentimientos genuinos y una responsabilidad que no había anticipado. «Señor José, puedo garantizar que jamás heriría a Lucía intencionalmente. Ella es una persona especial que merece todo el respeto y cuidado del mundo». «Me alegra escuchar eso», dijo José, extendiendo la mano en un apretón firme. «Cuídense en la vuelta y no tarden en regresar». La despedida fue emocionante y cargada de promesas de nuevos encuentros. Doña Carmen abrazó a Felipe como si fuera realmente un hijo, susurrándole al oído agradecimientos por hacer a Lucía tan feliz. Carla y Marco, aún radiantes por la felicidad de la boda, insistieron en que la pareja visitara la nueva casa que estaban preparando en la próxima visita. Cuando finalmente se despidieron
y subieron al Mercedes para el viaje de regreso, ambos sintieron el peso de la transición que los esperaba. En pocas horas estarían nuevamente en Madrid y la magia de aquel fin de semana en el interior se transformaría en un recuerdo. «Su familia es maravillosa», dijo Felipe cuando salieron del pueblo y tomaron la carretera. «Ustedes también les cayeron muy bien. Mamá no paraba de hablar de lo educado y cariñoso que es usted». «¿Y usted?». La pregunta salió antes de que Felipe pudiera contenerla. «¿Qué le pareció?». Lucía se quedó en silencio por algunos kilómetros, observando el paisaje familiar alejarse por la ventana. «Creo que usted es diferente de lo que imaginaba, más humano». «¿Humano?». «En casa usted siempre fue muy profesional, distante. Aquí vi otro lado suyo, el hombre que ayuda a reparar vallas, que conversa con niños, que baila al ritmo de la música alegre sin preocuparse por la imagen». Felipe asintió pensativo. «Quizás sea porque por primera vez en años me sentí aceptado por lo que soy, no por lo que tengo». «¿Y cómo es esa sensación?». «Liberadora y aterradora al mismo tiempo». Pararon en una cafetería de carretera para almorzar. Era un lugar sencillo, con comida casera y atención familiar que contrastaba con los restaurantes sofisticados que Felipe frecuentaba habitualmente. Pero él se sentía más a gusto allí, compartiendo una comida sencilla con Lucía que en cualquier cena de negocios de los últimos años. «Felipe», dijo Lucía después de que pidieron el postre, «quería agradecerle una vez más por todo. Sé que no fue fácil fingir ser mi novio para una familia de desconocidos». «¿Quién dijo que fue fingimiento?». La pregunta tomó a Lucía desprevenida. Ella lo encaró buscando señales de broma en su rostro, pero encontró solo seriedad. «¿Cómo así?». «Lucía, en los últimos 2 días descubrí más sobre usted que en 3 años de convivencia diaria. Descubrí que usted renunció a sus sueños por su familia. Descubrí que tiene un corazón más grande que cualquier persona que haya conocido. Descubrí que usted me hace reír, me hace sentir en casa, me hace recordar quién era yo antes de perderme en el mundo de los negocios». Lucía sentía el corazón latiendo cada vez más rápido. «Felipe, no diga esas cosas si no es en serio, por favor. Nunca hablé tan en serio en toda mi vida». Él extendió la mano sobre la mesa, cubriéndola de ella. «Sé que nuestra situación es complicada, que comenzamos de forma no convencional, pero ¿eso cambia algo en lo que estoy sintiendo?». «¿Y qué está sintiendo?». Felipe respiró hondo antes de responder. «Que no quiero que esto termine cuando lleguemos a Madrid, que no quiero volver a ser solo su jefe mientras usted es solo mi empleada, que quiero descubrir a dónde puede llegar esto si nos damos una oportunidad real a los dos». Lucía retiró la mano suavemente. «Felipe, usted está confundiendo gratitud con sentimiento. Fue un fin de semana especial, diferente de su rutina, pero mañana usted volverá a su mundo y yo al mío. ¿Y si no quiero volver a mi mundo? ¿Y si quiero intentar construir algo nuevo con usted? No puede ser tan simple. ¿Por qué no por el dinero, por la diferencia social? Lucía, en los últimos 2 días, usted me mostró que nada de eso importa cuando 2 personas se conectan de verdad». El camarero trajo el postre, interrumpiendo el momento tenso. Ambos comieron en silencio, absortos en sus propios pensamientos. Lucía luchaba entre el escepticismo aprendido por la vida y el deseo creciente de creer que Felipe estaba siendo sincero. Felipe, por su parte, se debatía con el descubrimiento de que aquello que había comenzado como un favor se estaba transformando en el sentimiento más genuino que jamás había experimentado. El viaje de regreso transcurrió en un silencio contemplativo. Cada uno procesaba las revelaciones de los últimos días, las emociones despertadas, las posibilidades que se abrían o se cerraban dependiendo de las decisiones que tomarían en los próximos días. Cuando llegaron al ático de Felipe ya era de noche. La ciudad de Madrid se extendía iluminada allá abajo, un mar de luces que contrastaba drásticamente con la simplicidad estrellada de Cuenca. «Lucía», dijo Felipe cuando ella se preparaba para salir del coche e ir a su pequeño apartamento en el barrio cercano. «No necesita responder ahora, pero piense en lo que conversamos. Piense en la posibilidad de darnos una oportunidad real a esto». «Felipe, solo piense. Es todo lo que pido».
Lucía asintió y salió del coche, pero antes de alejarse completamente, volvió y golpeó el cristal. Él abrió la ventanilla. «Gracias por darme el fin de semana más especial que he vivido», dijo ella con sinceridad. Felipe sonrió. «Gracias por mostrarme que todavía existe bondad genuina en el mundo». Mientras ella se alejaba hacia el ascensor de servicio, Felipe permaneció en el coche, observándola hasta que desapareció. Por primera vez en 3 años, el lujoso ático le pareció frío y vacío. Por primera vez en mucho tiempo, tenía algo importante en qué pensar además de negocios y ganancias. Lucía, en su pequeño apartamento, se acostó sin poder dormir. Las palabras de Felipe resonaban en su mente, mezcladas con los recuerdos del fin de semana, con las miradas que habían intercambiado, con la sensación de plenitud que había experimentado cuando bailaron juntos en la fiesta de bodas. ¿Sería posible que un amor verdadero pudiera nacer de una situación tan improbable? ¿Sería ingenuidad creer en las palabras de un hombre acostumbrado a conseguir todo lo que deseaba? ¿O sería cobardía no darle una oportunidad a lo que podría ser la relación más significativa de su vida? La noche se extendió larga para ambos, repleta de cuestionamientos y esperanzas que ninguno de los dos osaba nombrar completamente, pero que ya habían plantado semillas profundas en corazones que hacía mucho tiempo se creían resignados a la soledad. El lunes llegó cargado de una extrañeza que ninguno de los dos había anticipado. Lucía llegó al apartamento de Felipe a la hora habitual, llevando las llaves que desde hacía 3 años abría con la naturalidad de quien tiene una rutina establecida. Pero ahora, ante la puerta del ático, dudó por unos segundos antes de girar la llave. ¿Cómo retomar la normalidad después de todo lo que había sucedido? ¿Cómo volver a ser solo empleada y jefe después de haber bailado juntos, comido en la misma mesa con una familia que los había recibido como pareja, después de las palabras que él había dicho en la cafetería de la carretera? Felipe estaba en la cocina cuando ella entró, tomando café y leyendo las noticias económicas en la tablet, una escena que se repetía todas las mañanas desde hacía 3 años. Pero cuando levantó los ojos y la vio parada en la entrada, ambos sintieron el peso de lo no dicho, la intensidad de lo que había sido vivido en los últimos días. «Buenos días, Lucía», dijo él, y hasta las palabras más simples sonaron diferentes. «Buenos días, señor Felipe», ella respondió, intentando retomar la formalidad profesional, pero su voz salió más suave de lo que pretendía. «Por favor», dijo Felipe, cerrando la tablet y mirándola directamente. «Después de todo lo que pasamos, el señor me suena extraño». Lucía colocó el bolso en su lugar de siempre, pero permaneció parada, como si no supiera exactamente cómo proceder. La dinámica que había funcionado perfectamente durante 3 años de repente parecía fuera de lugar, artificial. «¿Cómo fue la noche? ¿Pudo dormir?», preguntó Felipe en un intento de romper la tensión. «Poco», admitió ella. «¿Y usted?» «Igual, no dejo de pensar en…». Él dudó. «En todo lo que pasó. En todo lo que conversamos». El teléfono de Felipe sonó interrumpiendo el momento. Era una llamada de negocios urgente, una crisis en una de las empresas que exigía su atención inmediata. Él se disculpó con los ojos y atendió, transformándose instantáneamente en el ejecutivo enfocado y determinado que Lucía conocía. Durante la llamada, ella inició sus tareas habituales. Organizó la sala de estar, cambió las flores de los jarrones, verificó si había alguna correspondencia importante. Pero cada movimiento parecía mecánico, como si estuviera interpretando el papel de sí misma. Felipe habló por teléfono durante casi 1 hora, caminando por la sala mientras discutía estrategias, números, soluciones. Lucía lo observó discretamente, notando cómo él se transformaba cuando entraba en modo profesional. Era como si 2 hombres diferentes habitaran el mismo cuerpo, el ejecutivo implacable y el hombre sensible que había ayudado a reparar vallas y conversado con niños en la fiesta de bodas. Cuando finalmente colgó, Felipe parecía exhausto. Había problemas serios en una de las fábricas, cuestiones laborales que exigían una solución inmediata, reuniones urgentes programadas para el resto de la semana. «Disculpe por esto», dijo él, guardando el móvil. «¿Dónde estábamos? Quizás sea mejor dejar las cosas como estaban»,
dijo Lucía rápidamente. Usted tiene su trabajo, yo tengo el mío. El fin de semana fue especial, pero ahora volvemos a la realidad. Felipe la estudió por un momento. ¿Es eso lo que realmente quiere? Es lo que tiene sentido, respondió ella, pero su voz no llevaba convicción. Lucía, no puedo fingir que nada pasó. No puedo mirarla y ver solo a mi empleada. No después de haber bailado con usted, de haber conversado con su familia, de haber visto quién es usted realmente. Felipe, ella comenzó, pero él la interrumpió. Déjeme terminar. Sé que nuestra situación es compleja, que existen obstáculos prácticos, pero también sé que lo que sentí el fin de semana fue real, más real que cualquier cosa que haya vivido en los últimos años. Lucía se sentó en una de las sillas de la cocina, como si necesitara apoyo para procesar sus palabras. ¿Y si usted se equivoca? ¿Y si es solo novedad? ¿La emoción de una situación diferente? No puede jugar con eso, Felipe. Yo no puedo. ¿Cree que estoy jugando? Creo que usted es un hombre acostumbrado a conseguir todo lo que quiere, y quizás yo me haya convertido en un desafío interesante. Felipe acercó una silla y se sentó junto a ella. Lucía, en los últimos 3 años, ¿cuántas mujeres pasaron por aquí? ¿Cuántas intentaron conquistarme, impresionarme, llamar mi atención? Ella asintió. Había presenciado muchos intentos, mujeres sofisticadas que aparecían en cenas, eventos, encuentros casuales, todas interesadas en el estatus y el dinero que Felipe representaba. ¿Y qué tenían todas ellas en común?, continuó Felipe. Interés en lo que usted posee. Exacto. ¿Y usted? En algún momento de esos 3 años demostró algún interés en mi dinero, en mi posición social, en lo que yo podría ofrecer. Lucía negó con la cabeza. Nunca fue mi intención. Claro que no lo fue, porque usted es diferente. Usted se preocupa por mí como persona, no como cuenta bancaria. Lo vi en la forma en que me presentó a su familia, cómo se preocupó si yo me sentiría cómodo, cómo me defendió cuando su primo hizo comentarios sobre el coche. Felipe, déjeme hacerle una propuesta, dijo él interrumpiéndola de nuevo. ¿Qué tal si cambiamos nuestra dinámica gradualmente? Usted ya no trabaja como empleada doméstica. Yo la ayudo a prepararse para el examen de ingreso de enfermería, pago los costos de la universidad y a cambio usted me ayuda con cuestiones personales, organización de la vida personal, eventos sociales. Lucía lo encaró incrédula. Esto es una locura. ¿Por qué? Porque lo cambiaría todo. Porque yo no puedo aceptar caridad. No es caridad, es inversión. En usted, en nosotros, en lo que podemos construir juntos. ¿Y si no funciona? ¿Y si descubrimos que somos incompatibles cuando no estemos interpretando papeles? Felipe se inclinó hacia adelante, tomando delicadamente sus manos. Entonces, al menos lo habremos intentado. Lucía, usted tiene 35 años. Yo tengo 45. No somos adolescentes para tener miedo de arriesgarnos. Y usted merece la oportunidad de realizar sus sueños. El toque de sus manos envió una corriente eléctrica por el cuerpo de Lucía. Ella había soñado tantas veces con la posibilidad de estudiar enfermería, de trabajar cuidando a personas, de tener una carrera que tuviera sentido para su alma. Pero había también el miedo a lo desconocido, la inseguridad de depender de alguien, especialmente de alguien que había sido su jefe. ¿Y mi familia? ¿Cómo explicaríamos el cambio repentino? Con la verdad, que usted decidió volver a estudiar y yo decidí apoyarla porque creo en su potencial. ¿Ellos pensarán que estoy enamorado de usted? Bueno, quizás porque es verdad. La confesión flotó en el aire entre ellos como un puente que podría ser cruzado o quemado. Lucía sintió el corazón dispararse, una mezcla de alegría, miedo e incredulidad apoderándose de sus sentimientos. Felipe, usted apenas me conoce. Conozco lo suficiente. Conozco su dedicación, su generosidad, su fuerza. Conozco el cariño con que trata a su familia, la responsabilidad con que afrontó sacrificar sus sueños por los demás. Conozco el brillo en sus ojos cuando usted sonríe de verdad y la dulzura de su voz cuando habla de cosas que ama. Eso no es conocer a una persona. Eso es enamorarse de una persona, completó él suavemente. Lucía se levantó de la silla, caminando hasta la ventana que daba vista a la ciudad. Allá abajo,
Madrid hervía con su energía habitual. Millones de personas persiguiendo sueños, dinero, éxito, amor. Ella había sido una de esas personas, trabajando incansablemente para mantener a su familia, posponiendo indefinidamente sus propios deseos. ¿Y si usted cambia de idea?, preguntó sin volverse. ¿Y si descubre que yo no soy la mujer que imagina? ¿Y si se cansa de la simplicidad, de la falta de sofisticación? Felipe se acercó por detrás sin tocarla, pero lo suficientemente cerca para que ella sintiera su presencia. ¿Y si usted descubre que yo no soy el hombre que conoció el fin de semana? ¿Y si descubre que yo soy solo un empresario obsesionado por el trabajo, incapaz de ser el compañero que usted merece? Ella se giró para encararlo. ¿Es eso lo que cree? No lo sé. Sé solo que quiero descubrirlo. Con usted. El móvil de Felipe sonó de nuevo, esta vez con una secuencia insistente que indicaba una nueva emergencia empresarial. Él miró el aparato con irritación, luego a Lucía. «Atienda», dijo ella. «Lo entiendo. No quiero atender. Quiero continuar esta conversación. Felipe, usted tiene responsabilidades, empleados que dependen de sus decisiones. No puede ignorar eso por mí». Él atendió la llamada, pero mantuvo los ojos fijos en ella mientras hablaba. Era otra crisis, otro problema que exigía una solución inmediata. Lucía podía ver la tensión creciendo en sus hombros, el peso de la responsabilidad empresarial reclamando su atención total. Cuando colgó, había una expresión de frustración en su rostro. «Necesito salir. Reunión de emergencia que puede durar todo el día. Vaya, hablamos después». «Lucía», dijo él, ya dirigiéndose a buscar el saco. «Piense en lo que hablamos. Piense en la posibilidad. No deje que el miedo decida por usted». Después de que Felipe se fue, Lucía se quedó sola en el ático, envuelta en un silencio que parecía diferente de todos los silencios que había experimentado allí en los últimos 3 años. Era como si los muebles, las paredes, incluso la vista por la ventana hubieran adquirido nuevos significados. Ella intentó realizar sus tareas habituales, pero se sorprendía deteniéndose constantemente, perdida en sus pensamientos. Observó su habitación, imaginando cómo sería despertar allí no como empleada, sino como compañera. Vio la mesa de la oficina donde él trabajaba hasta tarde, pensando en cómo sería compartir sus preocupaciones, apoyarlo en los momentos difíciles. Alrededor del mediodía el teléfono de la casa sonó. Era el doctor Antonio, hermano de Felipe y único pariente cercano que ella conocía. «Lucía, soy Antonio, hermano de Felipe. Estoy intentando hablar con él desde hace días, pero solo consigo hablar con secretarias. ¿Tiene noticias de él?» «Doctor Antonio, qué bueno escuchar su voz. Felipe está en Sevilla, resolviendo problemas en una empresa. También es difícil hablar con él». «Lucía, ¿puedo ser directo? Estoy preocupado. Conozco a mi hermano desde hace 45 años y sé cuándo está entrando en esa espiral de obsesión por el trabajo que casi lo mata una vez». El corazón de Lucía se aceleró. «¿Cómo así casi lo mata?» «Hace unos 5 años tuvo un colapso nervioso. Pasó 3 meses internado, agotamiento extremo, síndrome de pánico, depresión. Fue entonces cuando decidió cambiar de vida, contratarla a usted, intentar equilibrar mejor las cosas». Lucía se sentó pesadamente en una silla. Felipe nunca había mencionado nada sobre problemas de salud, sobre internamiento, sobre colapso nervioso. ¿Él está bien ahora? Por lo que sé, sí. O lo estaba, hasta esta crisis en Sevilla. Lucía, ¿puedo pedirle un favor? Si consigue hablar con él, intente convencerlo de que delegue más, de que no asuma todo solo. Él confía en usted de una forma que nunca lo he visto confiar en nadie». Después de la conversación con Antonio, Lucía se preocupó aún más. Intentó llamar a Felipe varias veces durante los días siguientes, pero no conseguía completar la llamada, o él atendía de forma tan apresurada que apenas conseguían intercambiar algunas palabras. La semana siguiente tomó una decisión. Usó sus ahorros para comprar un pasaje a Sevilla. Si Felipe no podía o no conseguía regresar, ella iría a buscarlo. El viaje fue su primera vez en un avión, una experiencia que debería haber sido emocionante, pero que fue opacada por la preocupación. Cuando llegó al hotel donde Felipe estaba hospedado,
Al final de la tarde de un viernes, encontró a un hombre que apenas reconoció. Felipe había adelgazado visiblemente, tenía ojeras profundas, y cuando la vio parada en la puerta de la habitación del hotel, su primera reacción fue de confusión, como si necesitara algunos segundos para procesar que ella estaba realmente allí. «Lucía, ¿qué haces aquí?» «Vine a buscarte», dijo ella simplemente. «¿Buscarme? No puedo irme ahora, lo sabes. Estoy en medio de negociaciones cruciales. Felipe, ¿cuándo fue la última vez que comiste una comida completa? ¿Cuándo fue la última vez que dormiste más de 4 horas seguidas?» Él se pasó la mano por el cabello, un gesto de cansancio que ella había aprendido a reconocer, pero ahora amplificado por el agotamiento extremo. «No tengo tiempo para eso ahora. Tu hermano llamó. Él está preocupado. Yo estoy preocupada. Antonio es médico. Siempre se preocupa por tonterías. Felipe, mírame a los ojos, realmente a los ojos». Él obedeció, y cuando sus miradas se cruzaron, Lucía vio más allá del cansancio físico. Vio a un hombre al límite, luchando solo contra problemas que parecían mayores que su capacidad de resolución. «¿Cuándo fue la última vez que recordaste por qué estás haciendo todo esto?», preguntó ella suavemente. «¿Cómo así? ¿Estás trabajando para vivir o viviendo para trabajar?». Felipe se dejó caer en la silla de la habitación, como si las piernas no pudieran sostenerlo más. «Lucía, hay más de 1000 personas que dependen de los empleos en esta empresa. Si no resuelvo esto, ¿y cuántas personas dependen de que tú estés vivo y sano?», interrumpió ella, arrodillándose junto a la silla. «Tu hermano depende, yo dependo, tu propia vida depende. No es tan simple así. No te estoy pidiendo que abandones todo. Te estoy pidiendo que aceptes ayuda, que delegues, que recuerdes que tú también eres humano». Felipe la miró por un largo momento, y gradualmente su expresión se fue suavizando. Era como si estuviera despertando de un trance, reconectándose con una humanidad que había perdido temporalmente. «¿Cómo conseguiste llegar hasta aquí?». «Compré un billete de avión. Fue mi primer viaje en avión en la vida». «¿Hiciste eso por mí?». «Hice eso por nosotros. Porque cuando 2 personas se aman, no dejan que una cargue el peso del mundo sola». Felipe extendió los brazos y ella se dejó abrazar, sintiendo la tensión en sus músculos, el cansancio que trascendía lo físico. «Lo siento», susurró él. «Me perdí en medio de todo esto. No necesitas disculparte, necesitamos encontrar una solución. Quedarte aquí conmigo algunos días. Quizás contigo aquí consiga ver las cosas más claramente. Para eso vine». Aquella noche, por primera vez en semanas, Felipe durmió más de 8 horas. Lucía se quedó despierta un tiempo, observándolo dormir, notando cómo su rostro se relajaba gradualmente, cómo su respiración se volvía más profunda y regular. Al día siguiente, ella lo acompañó a las reuniones no como participante, sino como observadora silenciosa. Vio a Felipe en acción profesional, negociando con abogados, conversando con líderes sindicales, tomando decisiones que afectarían a cientos de vidas. Pero también vio cuando él comenzaba a sentirse abrumado, cuando la tensión subía más allá de lo controlable. «¿Y si trajeras a tu equipo de Madrid aquí?», sugirió ella durante un almuerzo rápido entre reuniones. «Algunos de tus mejores abogados, el personal de recursos humanos que conoce situaciones parecidas». Pensé en eso, pero no quería sobrecargar a todo el mundo. «Felipe, tienes una empresa porque tienes personas competentes trabajando contigo. Déjalas trabajar». Durante el fin de semana, con Lucía a su lado, Felipe consiguió tener una perspectiva más clara de los problemas. Llamó a Madrid, convocó a su equipo principal para que viniera a Sevilla el lunes y por primera vez en un mes comenzó a delegar responsabilidades específicas en personas competentes. «¿Sabes lo que es extraño?», dijo él la noche del domingo, mientras caminaban por la playa de la Malagueta. «En las últimas semanas me convencí de que tenía que resolverlo todo solo. Olvidé que tengo personas en quienes confío, personas capaces. A veces uno se enfoca tanto en los problemas que olvida las soluciones que están justo delante de nosotros. Gracias por haber venido a buscarme. Gracias por haberte dejado encontrar». Felipe dejó de andar y la atrajo a un abrazo allí en la arena.
con las olas rompiendo cerca de sus pies y el viento del mar revolviendo el cabello de ambos. «Te amo», dijo él, y esta vez no fue una palabra que se deslizó naturalmente en la conversación, sino una declaración consciente, pensada, verdadera. «Yo también te amo», respondió ella, sellando la promesa con un beso que sabía a sal y a futuro compartido. 6 meses después de Sevilla, la vida de Felipe y Lucía había encontrado un equilibrio que ambos juzgaban imposible al inicio de la relación. Felipe había aprendido a delegar mejor, creando una estructura empresarial que no dependía exclusivamente de él para funcionar. Lucía había sido aprobada en el examen de ingreso de enfermería con una de las mejores notas, conquistando una plaza en la universidad pública, que era su sueño desde hacía años. El ático se había transformado verdaderamente en un hogar compartido. Las mañanas comenzaban con café hecho a 2 manos, Felipe preparando el pan que había aprendido a comprar fresquito en la panadería de la esquina, Lucía esmerándose en el café hecho en el colador de tela que había traído de Cuenca. Él partía hacia la oficina después de darle un beso de despedida. Ella salía para las clases de la facultad con los libros organizados en un bolso que él le había regalado el primer día de clase. «¿Cómo fue el examen de anatomía?», preguntó Felipe una tarde de jueves, encontrando a Lucía inclinada sobre libros en la mesa de la cocina que se había convertido en su lugar preferido de estudio. «Creo que me fue bien. Anatomía es complicada, pero es fascinante. Saber cómo funciona el cuerpo humano, cómo cada parte se conecta con las otras». Ella se detuvo, observando la expresión divertida en su rostro. «Estoy hablando demasiado sobre cosas aburridas, ¿verdad? Lucía, verte apasionada por los estudios es una de las cosas más bonitas del mundo», continúa. Ella sonrió, aún acostumbrándose al apoyo incondicional que él demostraba por sus sueños. Hoy la profesora habló sobre el sistema circulatorio y me quedé pensando en lo increíble que es que el corazón consiga bombear sangre a cada célula del cuerpo sin parar durante toda una vida. «Como el amor», dijo Felipe, acercándose para besarle la frente. «Nunca para, nunca descansa, siempre encuentra una manera de llegar a donde necesita llegar». «Te estás volviendo demasiado romántico», bromeó ella, pero su sonrisa mostraba cuánto apreciaba esos momentos de ternura. «Es culpa tuya. Tú me enseñaste que el romance no es cosa de películas, es cosa del día a día». Aquella noche, mientras preparaban la cena juntos, Felipe sacó un tema en el que venía pensando desde hacía semanas. «Lucía, ¿qué tal si visitamos a tu familia el próximo fin de semana?». Ella dejó de picar las verduras y lo miró sorprendida. «¿En serio? ¿Quieres ir a Cuenca?». «Quiero. Hace tiempo que no vemos a tu madre y quiero que ellos vean lo radiante que estás, lo bien que van tus estudios. Mamá estará en las nubes. Pregunta por ti cada vez que llamamos. Y yo también los echo de menos a todos ellos». El viaje fue programado para el fin de semana siguiente, pero el miércoles anterior, Felipe llegó a casa con una expresión tensa que Lucía no veía desde hacía meses. «¿Problemas?», preguntó ella, ayudándolo a quitarse el saco. «No exactamente problemas. Oportunidad. Una empresa de logística que he estado siguiendo durante 2 años finalmente decidió vender. Es la adquisición que puede consolidar mi negocio en el interior del país». Lucía sintió un nudo en el pecho, presintiendo a dónde iba la conversación. «No puedes ir a Cuenca». «No puedo. Lucía, lo siento. Sé que estábamos ansiosos por esta visita. Sé que tu madre está esperando». «Está bien», dijo ella rápidamente, intentando ocultar la decepción. «Los negocios son los negocios. Mamá lo entenderá. Puedes ir sola. De hecho, deberías ir. Te vendrá bien pasar tiempo con tu familia. Quizás sea mejor dejarlo para otra ocasión, cuando puedas ir tú también». Felipe la atrajo a un abrazo. «¿Estás segura? No quiero que pierdas tiempo con tu familia por mi culpa». «Estoy segura». Pero Lucía no estaba segura de nada. De hecho, sentía una mezcla confusa de comprensión y resentimiento. Entendía racionalmente que las oportunidades de negocio tenían un momento específico, pero emocionalmente sentía como si estuviera perdiendo terreno ante la vida empresarial de Felipe de nuevo. El jueves
Llamó a doña Carmen para cancelar la visita. «Ay, qué pena, mi hija. Tu padre ya estaba organizando una barbacoa especial para ustedes». «Mamá, es que surgió algo importante del trabajo de Felipe». «Entiendo, querida. El trabajo es el trabajo, pero ¿no puedes venir sola? Sería tan bueno verte, conversar con calma, saber cómo van tus estudios». Lucía miró por la ventana del ático, viendo la ciudad extenderse hasta el horizonte, y sintió una nostalgia súbita de la simplicidad de Cuenca, de las conversaciones en el porche, del olor a comida casera. «¿Sabes qué? Creo que sí iré. Felipe dijo que sería bueno que pasara tiempo con ustedes». «¡Qué maravilla! Prepararé todo como a ti te gusta». El viernes por la mañana, Felipe salió temprano para una serie de reuniones que se extenderían durante el fin de semana. Le dio un beso de despedida prolongado a Lucía. «Diviértete con tu familia y dale un abrazo especial a doña Carmen de mi parte». «Se lo daré. Cuídate, no te mates a trabajar. Prometo que tendré cuidado». El viaje a Cuenca fue diferente esta vez. Lucía tomó un autobús, como hacía antes de conocer a Felipe, y durante las 3 horas de trayecto se vio reflexionando sobre los cambios en su vida. Era innegablemente más feliz, más realizada, con perspectivas que antes parecían imposibles. Pero había momentos, como este fin de semana cancelado, en que se preguntaba si no estaba construyendo su felicidad sobre arena movediza. Doña Carmen la recibió con el cariño de siempre, pero Lucía notó que su madre estaba visiblemente más frágil desde la última visita. «¿Cómo te sientes, mamá?» «Ay, mi hija, ya sabes, unos días mejores, otros peores. Pero verte aquí, guapa, estudiando, saliendo con un hombre bueno, eso me da fuerzas». Durante el almuerzo, José preguntó por Felipe. «Él está bien, papá. Solo tuvo que resolver unos negocios urgentes. Mandó un abrazo especial a todos». «Su trabajo debe ser muy importante», comentó José. «Un empresario grande así tiene mucha responsabilidad». «Es verdad», asintió Lucía, pero su voz llevaba una nota de cansancio que no pasó desapercibida por Carla, que había llegado con Marco para el almuerzo dominical. Después de la comida, las 2 hermanas se quedaron solas en el porche, conversando como no lo hacían desde hacía meses. «Lucía, ¿puedo preguntarte una cosa? ¿Estás realmente feliz?» La pregunta tomó a Lucía desprevenida. «Claro que sí. ¿Por qué preguntas eso? No sé, pareces feliz, pero también pareces cansada, como si estuvieras siempre adaptándote a algo». Lucía se quedó en silencio por unos minutos, observando a los niños jugar en la calle. «Carla, ¿crees que es posible amar a alguien y al mismo tiempo sentir que estás perdiendo alguna parte de ti misma?» «¿Qué quieres decir?» «Felipe es maravilloso. Me apoya, me anima. Hizo posible que yo realizara mi sueño de estudiar. Pero a veces siento que mi vida gira toda en torno a él, a sus horarios, a sus necesidades. ¿No conversan sobre eso? ¿Cómo puedo quejarme de alguien que está pagando mi facultad, que me sacó de una vida de limitaciones? Parecería ingratitud». Carla se inclinó hacia adelante, tomando las manos de su hermana. «Lucía, el amor no se trata de deudas de gratitud. Si te sientes así, necesitas hablar con él. ¿Y si él piensa que soy ingrata? ¿Y si decide que fue un error involucrarse conmigo? ¿Y si no es nada de eso? ¿Y si él ni siquiera se dio cuenta de que te sientes así?» Aquella noche, Lucía se quedó despierta por mucho tiempo, pensando en la conversación con su hermana. En la habitación de su infancia, rodeada por los recuerdos de una época en que las elecciones eran más simples, se cuestionaba si había cambiado una prisión por otra, aunque ésta fuera dorada y cómoda. El domingo por la mañana recibió un mensaje de Felipe. «¿Cómo está siendo el fin de semana? Las negociaciones van bien, creo que vamos a conseguir cerrar el negocio». Ella respondió: «Genial aquí también, mamá está bien, toda la familia manda abrazos». Pero había algo entre líneas que ella no pudo escribir, una sensación creciente de que necesitaba encontrar su propio espacio dentro de la relación, sus propias conquistas que no dependieran de la generosidad de él. Durante el almuerzo de despedida, doña Carmen llamó a Lucía para una conversación particular en la cocina. «Mi hija, sabes que tu felicidad es lo más importante para mí, ¿verdad?» «Sí, mamá». «Entonces, ¿me permites darte un consejo de quien ya ha vivido mucho?» Lucía asintió.
El amor verdadero no se trata de que una persona salve a la otra. Se trata de dos personas completas que eligen caminar juntas. Necesitas saber quién eres independientemente de Felipe, para que cuando estén juntos, sea por elección, no por necesidad. Las palabras de la madre resonaron en la mente de Lucía durante todo el viaje de regreso a Madrid. Cuando llegó al ático el domingo por la noche, encontró a Felipe eufórico con el éxito de las negociaciones. «Lo conseguimos, la empresa es nuestra. Lucía, esto lo cambiará todo, abrirá posibilidades que ni yo imaginaba». Ella sonrió y lo felicitó, genuinamente feliz por su éxito. Pero cuando él preguntó cómo había sido el fin de semana, ella se limitó a contar los hechos básicos, sin mencionar las reflexiones más profundas que había tenido. Aquella noche, acostada al lado de Felipe, que dormía el sueño tranquilo de quien había conquistado algo importante, Lucía decidió que necesitaba encontrar una forma de construir su propia identidad dentro de la relación. Amaba a Felipe profundamente, no tenía dudas de eso, pero estaba empezando a entender que amar a alguien no significaba desaparecer dentro de ese amor. El lunes por la mañana, mientras tomaban café juntos, ella se armó de valor para iniciar una conversación difícil. «Felipe, ¿puedo decirte una cosa?» «Claro, amor, ¿qué pasa?» «Quiero empezar a trabajar». Felipe casi se atraganta con el café. «¿Trabajar? Pero ya estás estudiando. Eso ya es un trabajo a tiempo completo». «No me refiero a un trabajo pesado, pero quizás algo a tiempo parcial, relacionado con el área de la salud. Quizás como auxiliar en alguna clínica o haciendo prácticas remuneradas». «Lucía, no necesitas trabajar. Yo puedo mantener todo lo que necesites». «No se trata de necesidad, Felipe. Se trata de independencia, de tener algo que sea solo mío». Felipe la estudió por un momento y ella pudo ver que él estaba intentando entender lo que realmente estaba detrás de la petición. «¿No eres feliz?» «Soy muy feliz, pero quiero asegurarme de que esa felicidad no dependa solo de ti. Quiero saber que soy capaz de contribuir, de tener mis propias conquistas». «Estás teniendo tus propias conquistas. Las notas en la facultad son excelentes. Los profesores hablan bien de ti. Conquistas que solo son posibles porque tú las financias». Felipe se quedó en silencio por unos minutos, procesando sus palabras. Lucía contuvo la respiración, temiendo que él interpretara su necesidad de independencia como ingratitud. «Entiendo», dijo él finalmente. «Quieres saber que puedes valerte por ti misma, incluso eligiendo quedarte conmigo. Es exactamente eso. ¿Y si digo que no me gusta la idea? Que prefiero que estés disponible aquí cuando yo llego, sin las tensiones de otro trabajo». La pregunta hizo que el corazón de Lucía se acelerara. Era exactamente el miedo que ella tenía. Entonces conversamos sobre eso hasta encontrar un punto intermedio. Felipe se levantó de la mesa y caminó hasta la ventana, observando la ciudad allá abajo. Cuando se giró hacia ella, había una expresión pensativa en su rostro. «Lucía, puedo ser honesto. La idea de que trabajes, de que tengas otras obligaciones, otros compromisos, me asusta un poco. ¿Por qué? Porque soy egoísta. Porque me gusta saber que cuando llego a casa, tú estás aquí. Porque tengo miedo de que si ya no me necesitas financieramente, descubras que tampoco me necesitas emocionalmente». La confesión tocó profundamente a Lucía. Era la primera vez que Felipe admitía sus propias inseguridades en la relación. «Felipe, ¿no crees que si yo solo estoy contigo por necesidad, eso disminuye lo que tenemos?» Él regresó a la mesa, sentándose cerca de ella. «Tienes razón. Claro que tienes razón. Yo nunca tuve una relación donde alguien se quedara conmigo por querer, no por necesitar o por interés. Entonces déjame demostrarte que puedo elegirte todos los días, incluso teniendo otras opciones». Felipe tomó sus manos, entrelazando los dedos. «Está bien. Buscaremos algo a tiempo parcial, relacionado con el área de la salud que no comprometa tus estudios». «¿En serio?» «En serio, pero con una condición. Si en algún momento sientes que estás sobrecargada, volvemos a hablar». «De acuerdo». Aquella tarde, Lucía comenzó a buscar oportunidades de prácticas y trabajo a tiempo parcial en el área de la salud. Era un primer paso pequeño, pero simbólicamente inmenso,
la construcción de una identidad propia dentro de una relación que amaba, pero que necesitaba basarse en la elección mutua, no en la dependencia. Felipe, por su parte, se obligó a enfrentar sus propios miedos sobre las relaciones. Por primera vez, estaba con alguien que quería estar con él no por lo que él ofrecía materialmente, sino por quien él era. Y eso, se dio cuenta, era simultáneamente lo más aterrador y lo más liberador que jamás había experimentado. 6 meses después de la conversación sobre independencia, la vida de Lucía había encontrado un nuevo equilibrio que ella no sabía que era posible. Trabajaba a tiempo parcial como auxiliar de enfermería en una clínica especializada en cardiología, exactamente el área que más le fascinaba desde que comenzara los estudios. Era un trabajo que exigía conocimiento técnico, pero también sensibilidad humana, 2 cualidades que descubrió poseer en abundancia. Sus mañanas comenzaban temprano en la clínica, donde auxiliaba a los médicos en consultas y exámenes. Aprendía procedimientos prácticos que complementaban la teoría de la facultad y principalmente cuidaba de pacientes con problemas cardíacos como su madre. Cada día en el trabajo reforzaba su certeza de que había elegido la profesión correcta. Felipe se había sorprendido con cuánto le gustaba escuchar las historias que ella traía del trabajo. Durante las cenas, Lucía contaba sobre pacientes que habían mejorado, procedimientos que había aprendido, momentos emocionantes cuando alguien recibía buenas noticias sobre su recuperación. Él percibía una luz diferente en los ojos de ella, una satisfacción que venía de saber que estaba construyendo algo propio. Hoy ayudé al doctor Rodríguez en un ecocardiograma muy complejo, contó Lucía una noche de jueves mientras preparaban la cena juntos. El paciente tenía una arritmia severa y cuando vimos los resultados del examen, conseguimos identificar exactamente el problema. La semana que viene va a hacer un procedimiento que puede resolverlo todo. ¿Y tú participaste en el descubrimiento?, preguntó Felipe, sazonando la ensalada. Participé. Fui yo quien notó un detalle en el examen que el médico casi pasó por alto. Él dijo que tengo un ojo clínico natural. Felipe detuvo lo que estaba haciendo y la atrajo a un abrazo. Estoy tan orgulloso de ti. Estás salvando vidas, Lucía. Todavía estoy aprendiendo, pero sí, siento que estoy marcando la diferencia. El cambio en Lucía había transformado también la dinámica de la relación. Ella llegaba a casa con energías renovadas, historias propias para contar, conquistas que eran exclusivamente suyas. Felipe descubrió que se sentía más atraído por ella que nunca, viéndola florecer en su independencia y competencia profesional. ¿Sabes lo que más me impresiona?, dijo él en una de esas conversaciones sobre el trabajo de ella. Es ver cómo consigues equilibrarlo todo. Facultad por la mañana, trabajo por la tarde y todavía te sobra energía para nosotros por la noche. Es porque estoy haciendo lo que amo. Cuando trabajas con propósito no parece trabajo. Entiendo perfectamente. Así me siento cuando estoy resolviendo problemas empresariales realmente importantes. Lucía lo observó con atención. Hablando de eso, pareces más relajado últimamente, menos ansioso con cuestiones de trabajo. Felipe asintió pensativo. Creo que verte construir tu independencia me enseñó algunas cosas sobre el equilibrio. Si tú consigues tener éxito sin renunciar a la vida personal, yo también puedo. Era verdad. En los últimos meses Felipe había implementado cambios significativos en la forma en que llevaba los negocios. Había contratado un equipo de gestión más robusto, había establecido horarios más rígidos para reuniones y principalmente había aprendido a confiar más en las personas que trabajaban con él. Felipe, dijo Lucía una noche de viernes, cuando estaban viendo una película en el sofá, ¿puedo hacerte una pregunta en la que llevo pensando semanas? Claro, amor. Lo que sea. ¿Qué sentías por mí antes? En los 3 años que trabajé aquí como empleada, ¿sentías algo o fue solo después de la boda de Carla? La pregunta lo tomó por sorpresa. Felipe pausó la película y se giró para mirarla directamente. ¿Por qué preguntas eso? Curiosidad. A veces me quedo pensando si había señales que yo no percibía o si realmente todo comenzó aquel día cuando escuchaste mi conversación telefónica.
Felipe se quedó en silencio por unos momentos, como si estuviera organizando recuerdos antiguos. ¿Quieres la verdad completa? Quiero. En los primeros 2 años tú eras realmente solo mi empleada. Eficiente, discreta, confiable, pero yo no te veía como persona. Estaba muy perdido en mi propia vida vacía para percibir cualquier cosa más allá de mi ombligo. Lucía asintió animándolo a continuar, pero en el último año, principalmente en los últimos meses antes de la boda, empecé a notar cosas pequeñas. La forma cuidadosa en que organizabas mi vida, como siempre dejabas flores frescas en los lugares correctos, como nunca desperdiciabas nada. Notaba que a veces llegabas con los ojos rojos, como si hubieras llorado, pero jamás dejabas que eso afectara tu trabajo. Eran los problemas con mamá, las consultas médicas, los medicamentos caros. Yo no sabía eso en la época, pero percibía que tú cargabas algún peso, y empecé a sentir, no amor, todavía no, pero una especie de respeto, de admiración silenciosa por tu fuerza. ¿Y cuándo cambió a amor? Honestamente, creo que fue cuando te escuché diciendo, necesito un novio para mañana. No fue amor a primera vista ni nada dramático así. Fue más como reconocimiento, como si yo finalmente viera quién fuiste siempre y me diera cuenta de que eras exactamente lo que yo estaba buscando sin saberlo. Lucía sonrió, satisfecha con la honestidad de él. ¿Y tú? ¿Cuándo supiste que me amabas de verdad? En la fiesta de bodas de Carla, cuando bailamos al ritmo de la música alegre y te reías de las bromas de tu tío, cuando ayudaste a tu madre en la cocina sin que nadie lo pidiera, cuando conversaste con los niños como si fueran las personas más importantes del mundo. En aquel momento, entendí que no eras solo una mujer bonita y buena a la que yo estaba ayudando. Eras la persona con quien yo quería construir una vida. ¿Y ahora? Después de todo lo que pasamos, Felipe se inclinó para besarla suavemente. Ahora sé que encontré a mi compañera de vida, no la mujer que me necesita, ni la mujer a la que yo necesito salvar, sino la mujer que elige quedarse conmigo todos los días y a la que yo elijo todos los días también. El fin de semana siguiente, Felipe sorprendió a Lucía con una propuesta inesperada. ¿Qué tal si visitamos a tu familia? Hace tiempo que no vamos a Cuenca. ¿En serio? ¿No tienes reuniones, negociaciones urgentes, crisis empresariales que resolver? Nada que no pueda esperar hasta el lunes. Además, quiero llevarles una novedad a tu familia. ¿Qué novedad? Felipe sonrió misteriosamente. Lo descubrirás allí. El viaje a Cuenca se hizo en el mismo Mercedes de la primera vez, pero con una dinámica completamente diferente. Lucía ya no estaba nerviosa por interpretar papeles o mantener actuaciones. Felipe ya no estaba conociendo a su familia, sino regresando a personas que ya consideraba suyas también. Doña Carmen los recibió con el cariño cálido de siempre, pero Lucía notó inmediatamente que su madre estaba mejor, más dispuesta, con más color en el rostro, movimientos menos cansados. «Mamá, tienes una cara estupenda». «Me siento mejor, mi hija. El nuevo tratamiento que el médico recetó está haciendo milagros. Y saber que tú estás tan feliz, estudiando, trabajando, construyendo una vida hermosa, eso me da fuerzas para cuidarme mejor a mí misma». José saludó a Felipe con el abrazo fraternal que se había desarrollado entre ellos. «¿Cómo van los negocios, mi hijo?» «Bien, señor José, pero hoy no quiero hablar de negocios, quiero hablar de familia». Durante el almuerzo, Lucía contó sobre el trabajo en la clínica, sobre los estudios que iban mejor de lo que jamás imaginara, sobre cómo se sentía realizada profesionalmente. Felipe complementaba con detalles orgullosos, como un compañero genuinamente feliz por los éxitos de ella. «¿Y ustedes? ¿Cuándo van a darle un nieto a esta abuela de aquí?», preguntó doña Carmen de repente, haciendo que Lucía casi se atragantara con el agua. «¡Mamá!», protestó ella, roja de vergüenza. «¿Qué?». «Es una pregunta legítima. Llevan más de 1 año juntos, se aman, tienen una vida estable». Felipe y Lucía intercambiaron miradas rápidas. Era un asunto que habían tocado algunas veces en conversaciones íntimas, pero nunca con profundidad. «Doña Carmen», dijo Felipe tranquilamente, «esas cosas tienen su tiempo justo, pero puedo garantizarle que cuando llegue el momento, usted será la primera en saberlo». Después del almuerzo, Felipe pidió hablar en privado con José. Los 2 hombres salieron al porche,
dejando a las mujeres en la cocina organizando la vajilla. «Señor José, ¿puedo pedir su bendición para una cosa muy importante?» José dejó de mecerse en la silla y miró atentamente a Felipe. «¿Qué quiere decir, mi hijo?» «Quiero pedirle matrimonio a Lucía, pero antes quiero asegurarme de que tengo la aprobación de su familia». El rostro de José se iluminó con una amplia sonrisa. «Felipe, mi hijo, desde la primera vez que ustedes vinieron aquí vi que se amaban de verdad. Nada me haría más feliz que tenerlo oficialmente como parte de la familia. Aún sabiendo que nuestra vida es en Madrid, que quizás no podamos visitar con tanta frecuencia como nos gustaría. Mi hijo, el amor no se mide por la distancia, y además ya he hablado con Carmen sobre eso. Si Dios permite que ella se recupere completamente de su enfermedad del corazón, quizás en el futuro podamos mudarnos más cerca de ustedes. Madrid tiene mejores médicos, mejores hospitales. Señor José, si ustedes quieren mudarse, yo les ayudo con todo. Casa, tratamiento médico, todo lo que necesiten». José se levantó de la silla y abrazó a Felipe con emoción. «Usted ya forma parte de esta familia, mi hijo. Ahora lo va a hacer oficial». Aquella tarde, Felipe le pidió a Lucía que lo acompañara a dar un paseo por el pueblo. Visitaron la iglesia donde Carla se había casado. Pasaron por la plaza central, donde los niños jugaban. Caminaron por las calles tranquilas que habían sido testigos del primer fin de semana que pasaron juntos. «Lucía», dijo Felipe cuando se detuvieron en un banco bajo un árbol centenario, «¿recuerdas lo que conversamos sobre el amor en nuestro primer viaje aquí?» «Recuerdo muchas conversaciones». «¿Cuál específicamente?» «Cuando dijiste que tenías miedo de que yo cambiara de idea, de que descubriera que no eras la mujer que yo imaginaba». «Recuerdo. Y tú dijiste que tenías miedo de no ser el hombre que yo merecía». «¿Y qué descubrimos?» Lucía sonrió, entendiendo a dónde quería llegar. «Descubrimos que éramos aún mejores juntos de lo que imaginábamos solos». «Exacto. Descubrimos que el amor verdadero no se trata de encontrar a la persona perfecta, sino de elegir crecer junto a alguien especial». Felipe se levantó del banco y, para sorpresa de Lucía, se arrodilló allí mismo, en la plaza central de Cuenca, en medio de la tarde de sábado, con algunas personas pasando a su alrededor. «Lucía Fernández», dijo él, sacando una cajita del bolsillo. «¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres construir una familia conmigo, envejecer conmigo, enfrentar todos los desafíos de la vida a mi lado?» Lucía se llevó las manos al pecho, sintiendo el corazón dispararse. El anillo era sencillo pero elegante, exactamente del tipo que ella habría elegido si hubiera podido. «Felipe, antes de que respondas, déjame decirte una cosa. No te estoy pidiendo matrimonio porque creo que me necesitas, o porque yo te necesito. Te lo pido porque te elijo a ti todos los días, y quiero que el mundo entero sepa de esa elección». «Sí», dijo ella con lágrimas en los ojos, «sí, acepto casarme contigo». Felipe le puso el anillo en el dedo y la besó allí mismo, bajo los aplausos espontáneos de algunas personas que se habían detenido a presenciar la escena. Cuando regresaron a casa para dar la noticia, encontraron a doña Carmen llorando de emoción en la cocina. «¿Creen que soy tonta?», dijo ella entre lágrimas y risas. «Vi a Felipe conversando con tu padre en el porche. Los vi saliendo a dar un paseo romántico. Una madre sabe esas cosas». La fiesta improvisada que siguió fue pequeña, pero emocionante. José abrió una botella de vino que guardaba desde hacía años. Carla y Marco llegaron corriendo cuando se enteraron de la noticia, y la casa se llenó de alegría genuina. «¿Cuándo será la boda?», preguntó Carla, admirando el anillo de su hermana. «Todavía no lo hemos decidido», respondió Lucía, «pero queremos que sea aquí, en la iglesia donde te casaste, con toda la familia presente, y será cuando yo termine la facultad», añadió Felipe. «Quiero que Lucía se gradúe primero, que tenga su diploma en la mano, su profesión consolidada, antes de que nos casemos oficialmente». «¿Por qué?», preguntó doña Carmen. «Porque quiero que ella sepa a la hora de decir sí en el altar que no está diciendo sí por gratitud o por necesidad, sino por amor puro y elección consciente». Lucía lo miró con tanto amor que todos en la sala sintieron la intensidad del momento. «Y es por eso», dijo ella tomando su mano,
que sé que me casaré con el hombre correcto. La noche se extendió con conversaciones sobre planes futuros, sobre la boda, sobre la posibilidad de que doña Carmen y José se mudaran más cerca de Madrid. Eran planes hechos con amor, basados en elecciones conscientes, construidos sobre el cimiento sólido de una relación que había crecido de la forma más improbable pero más auténtica posible. Cuando finalmente se fueron a dormir, en la misma habitación de huéspedes donde Felipe había dormido en la primera visita, él abrazó a Lucía y le susurró al oído: «Gracias por haber dicho que necesitabas un novio para mañana. Gracias por haber escuchado», respondió ella, sellando con un beso la promesa de todos los mañanas que tendrían juntos. 2 años después, una mañana soleada de diciembre, Lucía Fernández ajustaba el birrete de graduación por 10ª vez frente al espejo de la habitación que ahora compartía completamente con Felipe. Sus dedos temblaban ligeramente, no de nerviosismo, sino de pura emoción. Después de tantos años soñando, tantos sacrificios, tantas noches estudiando hasta tarde, finalmente había llegado el día de convertirse oficialmente en enfermera. «Estás hermosa», dijo Felipe, apareciendo detrás de ella en el espejo, ya vestido con el traje que había elegido especialmente para la ocasión. «Pero más que hermosa, estás radiante. Es el brillo de la conquista, del sueño realizado». «No puedo creer que sea hoy», murmuró Lucía, observándose a sí misma con el traje de graduación. «¿Cuántas veces me imaginé en este momento, y ahora que llegó, parece surrealista? Créetelo. Trabajaste duro, estudiaste con dedicación, mostraste una competencia excepcional. Hoy es solo el reconocimiento oficial de lo que ya eres desde hace mucho tiempo». Durante los 2 años de noviazgo, Lucía se había destacado consistentemente en la facultad. Sus notas estaban entre las mejores de la clase, sus prácticas habían recibido elogios de los supervisores y en el trabajo en la clínica cardiológica se había convertido en una pieza fundamental del equipo. Los médicos frecuentemente pedían su opinión. Los pacientes la buscaban específicamente y ella había desarrollado una especialización en cuidados cardíacos que la hacía aún más valiosa profesionalmente. Felipe, por su parte, había continuado expandiendo sus negocios, pero siempre manteniendo el equilibrio que había aprendido a valorar. La empresa de logística adquirida en Sevilla estaba prosperando. Las inversiones en el agronegocio rendían frutos consistentes, y él se había hecho conocido en el ámbito empresarial no solo por el éxito financiero, sino por la forma ética y humanizada en que llevaba los negocios. «Tu familia ya debe estar llegando a la universidad», dijo Felipe mirando el reloj. Doña Carmen estaba tan ansiosa anoche que apenas pudo dormir. Lucía sonrió al recordar a su madre la noche anterior, organizando y reorganizando la ropa que usaría en la graduación, haciendo preguntas sobre el protocolo de la ceremonia, claramente más nerviosa que la propia graduada. Doña Carmen se había mudado a Madrid 6 meses antes, junto con José. Cuando los médicos confirmaron que su problema cardíaco estaba totalmente controlado y que ella podría llevar una vida normal. La mudanza había sido un regalo que Felipe había insistido en dar a la familia. Compró una casa cómoda en un barrio tranquilo, cerca de un hospital excelente, y ayudó a José a montar un pequeño taller de carpintería que rápidamente ganó clientela local. Era una forma de retribuir el cariño con que siempre lo habían recibido, pero también de garantizar que Lucía tuviera a su familia cerca. «Estoy lista», dijo Lucía, respirando hondo y cogiendo el bolso. «No, amor, tú naciste lista. Hoy es solo el mundo reconociéndolo». La ceremonia de graduación fue emocionante de principio a fin. Lucía estaba sentada entre sus compañeros de clase, pero sus ojos buscaban constantemente la platea donde Felipe, doña Carmen, José, Carla, Marco e incluso el doctor Antonio estaban presentes. Cuando su nombre fue llamado y ella subió al escenario para recibir el diploma, los aplausos de su familia se destacaron entre todos los demás. «Lucía Fernández», anunció el director de la facultad, graduada en enfermería con honores académicos y mención honorífica por excelencia en prácticas. Ella recibió el diploma con las manos temblorosas, miró a la platea y vio a doña Carmen llorando de orgullo,
a Felipe aplaudiendo de pie, a José intentando disimular sus propias lágrimas. Era el momento de la conquista personal más significativa de su vida, y ella lo estaba compartiendo con las personas que más amaba. Después de la ceremonia, la fiesta fue en casa, con un almuerzo preparado colectivamente. Doña Carmen había insistido en cocinar, José había traído vinos especiales, Carla y Marco se encargaron de la decoración y Felipe había organizado todo hasta el más mínimo detalle. Era una celebración familiar, sencilla pero repleta de amor genuino. «¡Discurso de la graduada!», gritó Carla, golpeando el tenedor en el vaso. «No, gente, no hace falta», protestó Lucía, avergonzada. «Sí hace falta», insistió Felipe. «Te mereces este momento». Lucía se levantó mirando a las personas reunidas alrededor de la mesa. «Bueno, si ustedes insisten, quería decir que este diploma no es solo mío, es de todos ustedes. Mamá y papá, que me enseñaron el valor del trabajo y la perseverancia. Carla, que siempre me animó a no desistir de mis sueños. Marco, que se convirtió en el hermano que nunca tuve. Doctor Antonio, que me aconsejó sobre la profesión médica con tanto cariño». Hizo una pausa, mirando especialmente a Felipe. «Y Felipe, que no solo hizo posible que yo estudiara, sino que me mostró que es posible perseguir sueños sin renunciar al amor, que me enseñó que la independencia y la colaboración no son opuestos, sino complementos». Felipe sintió que se le humedecían los ojos. «Lucía, déjame terminar», dijo ella con una sonrisa. «Hoy me gradué de enfermera, pero hace 3 años me gradué de algo aún más importante, de ser una mujer completa, que ama y es amada por elección, no por necesidad». Los aplausos fueron largos y emocionados. Doña Carmen se levantó para abrazar a su hija, susurrándole al oído: «Tu abuelo estaría tan orgulloso. Él siempre decía que eras especial, que un día harías grandes cosas». La tarde se extendió con conversaciones, risas, planes para el futuro. Lucía ya había sido contratada como enfermera titular en la clínica, donde hacía prácticas, con un salario que le garantizaría una independencia financiera completa. Felipe había propuesto que ella mantuviera el dinero de su trabajo íntegramente para sí misma, como forma de construir su propia seguridad financiera, independientemente de lo que sucediera entre ellos. «Hablando de futuro», dijo Felipe cuando la conversación se dirigió naturalmente a los próximos pasos, «creo que ha llegado el momento de fijar una fecha». «¿Fecha para qué?», preguntó doña Carmen, fingiendo inocencia, aunque sabía perfectamente de qué hablaba. «Para la boda, doña Carmen. Lucía se graduó, tiene una carrera establecida. Somos 2 adultos independientes que se aman. Ya no hay más motivos para esperar». Lucía sintió el corazón acelerarse. Aunque el tema del matrimonio era frecuente entre ellos, la decisión de fijar una fecha concreta aún no se había tomado. «¿Y cuándo estabas pensando?», preguntó ella. «¿Qué tal marzo? 3 meses para organizarlo todo. Tiempo suficiente para planear la ceremonia que se merecen, pero no tanto como para que la ansiedad nos mate». «Marzo sería perfecto», asintió Lucía. «El otoño está llegando, el tiempo es más fresco, es una época hermosa del año». «¿Y dónde?», preguntó Carla, ya entrando en modo organizadora de eventos. «Cuenca», respondieron Felipe y Lucía al unísono, como si lo hubieran ensayado. «En la misma iglesia donde se casó Carla», completó Lucía. «Y la fiesta puede ser en la finca del tío Sebastián como siempre soñé». José se levantó de la silla, claramente emocionado. «Hijos míos, no tengo palabras para expresar la alegría que siento. Ver a Lucía graduada, verlos casarse, tener a toda la familia reunida, es más de lo que jamás soñé». «Papá», comenzó Lucía, pero él la interrumpió. «Déjame hablar, mi hija. Durante muchos años me preocupó si serías feliz, si encontrarías a alguien que supiera reconocer el tesoro que eres. Ahora veo que no solo encontraste a ese alguien, sino que te convertiste en la mujer fuerte e independiente que siempre tuviste potencial para ser». Se dirigió a Felipe. «Y tú, mi hijo, gracias por haber visto a nuestra Lucía cuando ella aún no conseguía verse a sí misma completamente. Gracias por haber apoyado sus sueños, por haber respetado su necesidad de independencia, por haberte convertido en el hombre que ella merece».
La conversación se extendió por la noche, con planes detallados para la boda, discusiones sobre a quién invitar, cómo organizar la fiesta, dónde hacer la luna de miel. Era una planificación conjunta, una familia verdadera decidiendo colectivamente cómo celebrar la unión de dos de sus miembros. Los 3 meses siguientes pasaron como un torbellino. Lucía se adaptaba a la nueva rutina como enfermera registrada. Felipe ajustaba su agenda para participar activamente en los preparativos de la boda. Y toda la familia contribuía con ideas y trabajo manual para garantizar que todo quedara perfecto. La víspera de la boda la pasaron en Cuenca, en la casa familiar, con una atmósfera de alegre expectativa. Lucía durmió en la habitación de su infancia. Felipe se quedó en casa de un amigo de la familia, siguiendo la tradición de no verse antes de la ceremonia. ¿Nerviosa?, preguntó Carla, que había llegado para ayudar a su hermana a arreglarse. No, respondió Lucía con sinceridad. Ansiosa sí, pero no nerviosa. Sé exactamente lo que estoy haciendo y con quién. Es diferente de cuando yo me casé, reflexionó Carla. Yo estaba enamorada, pero también asustada. Tú pareces completamente segura. Es porque nuestra historia fue diferente. Nos conocimos despacio, construimos una base sólida, pasamos por desafíos juntos. No es pasión ciega, es amor consciente. La mañana de la boda amaneció con cielo azul y temperatura perfecta. La iglesia estaba decorada con flores sencillas pero elegantes. La gente llegaba con ropa de fiesta y sonrisas genuinas. Eran amigos de la familia, colegas de trabajo de ambos, vecinos que habían acompañado la historia de la pareja desde el principio. Felipe esperaba en el altar, nervioso pero radiante. Había dormido poco, no de ansiedad, sino de expectativa. Estaba vestido con un traje gris claro que Lucía había elegido, llevando en los ojos toda la emoción de un hombre que finalmente había encontrado su plenitud. Cuando la marcha nupcial comenzó y Lucía apareció en la puerta de la iglesia, del brazo de José, un murmullo de admiración recorrió la nave. Ella estaba simplemente deslumbrante, no solo por la belleza del vestido o la elegancia del peinado, sino por la felicidad genuina que irradiaba. «Está hermosa», susurró alguien en la primera fila. «Fueron hechos el uno para el otro», comentó otro. Felipe sintió que los ojos se le humedecían cuando ella llegó hasta él. José la entregó con un abrazo emocionado y un susurro. «Sé feliz, mi hija. Se merecen toda la felicidad del mundo». La ceremonia fue oficiada por el mismo sacerdote que había casado a Carla, y sus palabras fueron especialmente conmovedoras porque conocía personalmente la historia de la pareja. «Felipe y Lucía», dijo el sacerdote durante la homilía, «ustedes nos enseñan que el amor verdadero no es aquel que surge de repente como un rayo, sino aquel que crece gradualmente como un árbol, creando raíces profundas, desarrollando ramas fuertes, ofreciendo sombra y frutos para todos alrededor». A la hora de los votos, ambos habían preparado sus propias palabras. «Felipe», dijo Lucía con la voz firme a pesar de la emoción, «tú me escuchaste cuando dije que necesitaba un novio para mañana, pero lo que realmente me diste fue un compañero para toda la vida. Prometo ser tu pareja en los momentos de alegría y en los desafíos, respetando tu individualidad mientras construimos nuestra unidad. Prometo crecer a tu lado, no solo como tu esposa, sino como la mejor versión de mí misma». «Lucía», respondió Felipe, «tú me enseñaste que amar a alguien no es poseer a esa persona, sino elegirla todos los días. Prometo apoyar tus sueños, celebrar tus conquistas, compartir tus preocupaciones. Prometo ser el hombre que te mereces, no solo por gratitud por el amor que me das, sino porque tú me inspiras a ser mejor cada día». Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, toda la iglesia estalló en aplausos y lágrimas de alegría. Felipe y Lucía se besaron con la pasión de quien esperó el momento justo, pero también con la ternura de quien sabía que aquel era solo el inicio de un viaje largo y feliz. La fiesta en la finca del tío Sebastián fue exactamente como Lucía siempre había soñado. Música en vivo, comida casera, bailes que se extendieron hasta altas horas. Felipe bailó con doña Carmen, que lloró de emoción en sus brazos. Lucía valseó con José,
que le susurró al oído lo orgulloso que estaba de la mujer fuerte en que ella se había convertido. «Gracias», dijo Felipe a Lucía durante un baile más lento, cuando la fiesta ya estaba en su apogeo. «¿Por qué? Por haber aceptado ser mi esposa, por haberme enseñado lo que es amar a alguien completamente, por haberme salvado de la soledad sin renunciar a quien eres». «Gracias a ti», respondió ella, «por haber escuchado mi pedido desesperado y haberlo transformado en un regalo para nosotros dos, por haber respetado mis sueños, apoyado mi independencia y aún así elegido quedarte conmigo. A donde quieras que vayamos, yo iré contigo», susurró él. «Y a donde quieras ir, yo te acompañaré», respondió ella. «Entonces iremos juntos a todas partes», concluyó Felipe, sellando la promesa con un beso que fue aplaudido por todos los presentes. La fiesta terminó con fuegos artificiales en el cielo estrellado del interior, con la familia reunida cantando felicitaciones a la pareja, con promesas de felicidad, salud y prosperidad. Felipe y Lucía partieron para su luna de miel en Portugal, un viaje que él había planeado para que ella conociera el país que siempre tuvo curiosidad por visitar. 2 años después, una mañana soleada en Madrid, Lucía preparaba café mientras observaba a Felipe jugando en el jardín con la hija de ambos, una niña de 6 meses que había heredado los ojos expresivos de la madre y la sonrisa gentil del padre. La casa donde vivían ahora era más pequeña que el antiguo ático, pero infinitamente más acogedora, llena de risas infantiles, plantas que Lucía cultivaba, libros de ambos esparcidos por todos los rincones. Lucía trabajaba como supervisora de enfermería en el mismo hospital donde doña Carmen hacía seguimiento cardíaco, una coincidencia que todos consideraban providencial. Felipe había vendido parte de los negocios a socios competentes, manteniendo solo las inversiones que realmente lo motivaban, y pasaba más tiempo en casa, participando activamente en la crianza de su hija. «Buenos días, amor de mi vida», dijo Felipe, entrando en la cocina con la bebé en brazos. «Buenos días, esposo querido», respondió Lucía, besándolo primero a él, luego a la pequeña Esperanza, nombre que habían elegido porque ella representaba la esperanza de un futuro aún más hermoso. «¿Sabes en qué estuve pensando anoche?», dijo Felipe, sentándose a la mesa mientras Lucía terminaba de preparar el café. «¿En qué?». «En lo extraño que es pensar que si no hubieras dicho aquella frase por teléfono, nada de esto existiría. Nuestra hija no existiría, nuestra familia no existiría, nuestra felicidad no existiría». Lucía sonrió, sirviendo el café en la misma taza que él usaba desde los primeros días juntos. «O quizás todo esto existiría de todas formas, solo de forma diferente. Quizás estábamos destinados a encontrarnos de cualquier manera. ¿Crees en el destino? Creo en las elecciones. Creo que el destino pone las oportunidades delante de nosotros, pero somos nosotros quienes elegimos aprovecharlas o no». Felipe tomó su mano por encima de la mesa, observando la alianza de matrimonio que nunca se quitaba del dedo de Lucía y que ella misma había elegido, sencilla, elegante, eterna. «Entonces, gracias por haber elegido aprovechar la oportunidad», dijo él. «Gracias a ti por haber creado la oportunidad», respondió ella. Y así, una mañana común de una vida extraordinariamente feliz, Felipe y Lucía renovaron una vez más la elección que hacían todos los días desde aquel pedido desesperado por teléfono. La elección de amar, de crecer juntos, de construir una familia basada en el respeto mutuo y en la pasión consciente. Fuera de la ventana, Madrid continuaba su ajetreo habitual, millones de personas buscando éxito, dinero, reconocimiento. Pero dentro de aquella casa, en una mesa de cocina donde el amor era servido junto con el desayuno, 2 personas habían descubierto que la verdadera riqueza no se medía en cuentas bancarias, sino en la calidad de las relaciones construidas, en la profundidad de las conexiones humanas, en la simplicidad de los momentos compartidos. La pequeña Esperanza balbuceó algo ininteligible pero lleno de alegría, y sus padres rieron como si ella hubiera contado el chiste más divertido del mundo, porque para ellos, que habían encontrado el amor verdadero en el lugar más improbable, cada sonido de su hija era música, cada día juntos era un regalo, cada mañana
era la renovación de la certeza de que algunas historias de amor, incluso comenzando de forma inesperada, están destinadas a durar para siempre. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Felipe y Lucía haya tocado sus corazones de la misma forma que tocó el nuestro al crearla. Esta narrativa nos recuerda que el amor verdadero puede surgir de los momentos más simples e inesperados, que la independencia y el compañerismo pueden caminar juntos, y que a veces las mejores cosas de la vida llegan cuando menos las esperamos. Si esta historia los emocionó, no olviden dejar su like en el vídeo, suscribirse al canal para recibir diariamente nuevas historias que exploran la complejidad y la belleza de los sentimientos humanos, y contarnos en los comentarios desde qué ciudad están escuchando esta narrativa de amor y transformación. Todos los días traemos historias únicas que celebran la capacidad del corazón humano de amar, perdonar, crecer y encontrar felicidad en las situaciones más improbables. Hasta nuestra próxima historia. Que sus corazones permanezcan abiertos para todos los amores posibles.